Vale, creo que ahora sí. Ahora sí. Ahora estás grabando, ¿eh? Javier, ¿te vienes? Venga, sí. Pues nada, buenas tardes a todos y yo solamente daros para que me oigan. Aquí, sí. Digo, buenas tardes a todos y bienvenidos a las instalaciones de la Asociación de Empresarios Somontano Barbastro y dar las gracias a CEPAIN por haber querido contar con nosotros y con nuestras instalaciones para esta conferencia, que es un tema súper interesante para los que estáis aquí, para los que nos estáis escuchando y muchos que no habrán podido venir, pero que ya hace tiempo que nos van preguntando sobre este tema y bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros, ¿no? Entonces, bueno, que queremos saber cómo está la situación porque desde nuestro punto de vista, pues las empresas necesitamos trabajadores y no encontramos trabajadores y cuando encontramos trabajadores no tienen las condiciones legales. Entonces, todo lo que sea encontrar soluciones, encantados. Os dejo con Olga, que es la coordinadora, ya vas presentando esto. Pues muchas gracias. Cierra la luz. Pues bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Olga Kergenzan, soy la coordinadora de Fundación CEPAIM en Barbastro. Agradecemos en primer lugar también la oportunidad de crear esta sinergia entre las asociaciones de empresarios y nuestra fundación que trabaja con población migrante. Primeramente me gustaría hacer como una breve introducción explicando un poco qué es Fundación CEPAIM para que nos conozcáis. Me gustaría explicar que la fundación como tal se configura en 1994 como un consorcio de entidades entre entidades de acción social y también empresas en la región de Murcia. Después, Fundación CEPAIM se fue extendiendo a lo largo de los diferentes territorios en España y actualmente tenemos unos 40 centros distribuidos por toda la península y algunos en otras zonas no peninsulares que trabajan para la inclusión de población migrante en el territorio español, ¿vale? Comentaros que tenemos como diferentes áreas de intervención dentro de Fundación CEPAIM, entre ellas acogida y protección internacional, que creo que es la que más se escucha porque Fundación CEPAIM es una de las entidades que trabaja con este tipo de programas que atienden a personas solicitantes de protección, pero también tenemos el área de cooperación al desarrollo, desarrollo rural, empleo y formación o igualdad y no discriminación. En concreto, en Barbastro aterrizamos en 2020 y aterrizamos con el proyecto de protección internacional, por el cual precisamente atendemos a personas solicitantes de asilo. Dentro de este programa contamos con un equipo multidisciplinar y en este equipo tenemos pues diferentes personas que trabajan para fomentar. ¿Qué pasa? Ah, vale, genial. Vale, tenemos a diferentes profesionales que trabajan para fomentar la inclusión de las personas migrantes aquí en Barbastro también y en las zonas de alrededor. Entre ellas tenemos a Patricia, que es, sí, acércate si quieres a la cámara, es un poco extraño. Patricia es la persona que se encarga del programa de empleo dentro de nuestra área de protección internacional. Luego tenemos a Sonia, que es la abogada de protección internacional, que trabaja con los solicitantes de asilo y busca un poquito pues, la forma en la que se puedan insertar también sociolaboralmente, teniendo en cuenta cómo asesorar a las entidades y a las empresas. Dentro del área de acogida y protección internacional también contamos con el programa Convoyar, que lo desarrolla mi compañera Julia, luego viene a saludar y a explicar. Julia asesora sobre todo en materia de extranjería a personas solicitantes de asilo o no, pero que no están dentro de nuestro programa de protección. Y luego tenemos a Gabriel de la Mora, que también es experto en la materia de extranjería y que coordina además todos los abogados dentro de protección internacional y se va a encargar un poco también, junto con Julia y Sonia, de resolver cualquier duda que podamos tener con respecto a la contratación de personas migrantes por el tema de las documentaciones y por el tema del nuevo reglamento de extranjería que cambia un poco las condiciones de juego en cuanto a la contratación. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis durante la exposición es bienvenida, la idea es resolverlas y vamos a intentar que sea una formación bastante práctica y directa para
para lo que nos interesa, ¿vale? Os dejo a continuación con Patricia, que va a hablar un poco Sí, de cuál es el programa de empleo. un poquito, nada, un minuto, solo explicaros. Mi nombre es Patricia, soy la técnica de empleo de protección internacional y nada, comentaros un poco lo que hago con los participantes dentro del programa. Son itinerarios de inserción sociolaboral, talleres prelaborales, seguimiento de la intervención, así como derivación a recursos formativos. Para las empresas lo que ofrecemos siempre es una bolsa de empleo con participantes que tengan autorización a trabajar y un poco también el seguimiento. Uy, se me ha ido. Sí, aceptando eso es. Es que hay el gesto de lista de espera. Sí, puedes aceptarlo. Pero no sé muy bien. Vale. Arriba, Patri, lista hasta arriba. Participantes, A ¿vale? ver. Vale. Ahí. Y ahora, sala de espera. Arriba. Ah, vale. Admitir. Admitir a todos, arriba. Sí, Vale. Admitir todo. Ah, vale. Bueno, Ya se está. está uniendo. Sí. Bueno, y un poco eso, ¿no? El seguimiento de la contratación, por si hay alguna duda, preselección de candidaturas, así como pues, información sobre contratación bonificable. Cualquier cosa, mis contacto está aquí, patricia.cepain.org y el teléfono por si tenéis alguna duda. Os voy a dejar con las abogadas, con las compis, y que os van a explicar ya y vamos a entrar un poco en materia. Sempre ho tinc, quan a la mateixa targeta o alguna cosa ho ficava. Però on li han fet? On li han fet? Todo. ¿Cómo lo hacéis? Ah, bueno. Bajar. A Tortosa. Això, los catarates. Bueno, pues yo soy Julia Laforga, soy la abogada del programa Convoyar, que es un programa que ha dado comienzo este año. Ya muy penso, digo que toque morar, pero o sea que había sentido que me había todo. Sí. Sí, por favor, los que estáis viendo desde online, por favor, si os podéis silenciar los micros. Gracias. Bueno, pues es un programa que ha dado comienzo este año y es el programa que engloba a todas las personas migrantes o en situación de vulnerabilidad que no están dentro del programa de acogida. Es asesoría principalmente en materia de extranjería y protección internacional, pero también puede englobar otras áreas adyacentes como el derecho laboral o el derecho penal. El programa se desarrolla en base a dos, digamos, grandes pilares, que uno es los talleres abiertos al público en general, que son los miércoles de 12 a 2 en la UNED. Luego a veces hay talleres más específicos de formación, pues como el de hoy para los empresarios o para otros profesionales. Y por otra parte la asesoría individualizada para casos pues, que a través de los talleres más divulgativos no se puedan solucionar o para actuaciones pues, ya más concretas. Luego también tenemos un canal de Telegram con ese número 637763259, a través del cual resuelvo también dudas más rápidas de una forma pues, más ágil, que igual no es preciso ni tener una cita y quizá tampoco a través de los talleres se pueden resolver. Bueno, mi contacto es julialaforga@cepain.org. A través del correo pues os podéis poner en contacto si tenéis dudas referentes a extranjería o si algún colectivo profesional solicita algún taller concreto o lo que sea. Y bueno, ya doy paso a mi compañera Sonia y empezaremos con el contenido. Bueno. Bueno, yo soy Sonia, que soy la abogada del programa de protección internacional aquí en Barbastro. Tenemos ahora 33 participantes, que son los que me encargo yo de un poco de llevar su tema de asilo, tema de papeles, explicar cómo es en España, resoluciones y ayudar un poco en sus expedientes, darle un poco de apoyo. Vale, entonces vamos a tocar unas nociones muy básicas para que podamos entender todo lo más básico, que para todos es jueves 7 de la tarde. Si suelo correr mucho hablando, a veces sin querer me podéis parar, que tiendo a hacerlo. Vale, entonces, por poner un poco en contexto, ¿vale? Vamos a mencionar
las situaciones legales que se pueden dar en los solicitantes de protección internacional, ¿no? Como si una persona recibe una resolución favorable, las condiciones que se le pueden reconocer. Entonces, se le puede reconocer el estatuto de refugiado, protección subsidiaria, razones humanitarias o otras razones humanitarias, ¿vale? Brevemente, el estatuto de refugiado iría más orientado a la huida de... Mierda, perdón. Problemas técnicos. Sí, este cable. A las personas que estáis aquí, ¿tenéis alguna persona Pero, para bueno, Juan Carlos, que lo maneja Para los que están online es que se ha ido la imagen. Sí, eso se ha desconectado la pantalla. probar a apretarlo? Sí. Es que haga corrosión. No, no, Lo he tocado, ¿eh? Bueno, habré rozado un poco el cable sin que te sabes. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está, no sé qué. ¿Ya? Sí. Vale, como iba mencionando, lo que viene a ser el estatuto de refugiado va más orientado a la persona, ¿no? Al que se le concede ese estatuto como refugiado, pues porque normalmente huyen por motivos de que su país se le persigue por orientación sexual, motivos religiosos, persecución política, pero es un caso individual de la persona que huye de ese país, ¿no? La protección subsidiaria va más a lo que viene a ser el estado del país, como podéis ser, bueno, hemos puesto banderas, como podría ser el de, por ejemplo, Mali, que es pues, que el país del que proviene esa persona tiene una situación conflictiva, una guerra, o hay milicias, guerrillas, que hacen que las personas que viven en ese país pues, estén en una situación vulnerable y de desprotección, entonces pues, se les concede la protección subsidiaria. Luego tenemos razones humanitarias, que es lo que ahora mismo sobre todo se le concede a las personas venezolanas. Es un poco razones humanitarias como un cajón desastre, de los que no se conceden en estatuto de refugiado y de protección subsidiaria. Vendría a ser tanto porque el país es inseguro como porque la persona es vulnerable, pero no se les conceden los otros dos anteriores. Entonces, cuando se conceden este tipo de estatutos, se da una residencia legal a las personas si tienen permiso para trabajar en España. Luego, por otra parte, tenemos la protección temporal, que es como un mecanismo que se ha hecho, sobre todo ahora de manera excepcional, por primera vez con la guerra de Ucrania, para que no se saturara lo que viene a ser el sistema de asilo. Una vía excepcional, las personas cuando llegan a Ucrania por enseñar el pasaporte y ser de Ucrania, automáticamente se les concede la protección temporal. En 24-48 horas tienen resolución favorable. Y luego los apátridas, como hemos puesto la bandera del Sáhara, que es prácticamente la mayoría de los casos que tenemos en España, que son personas pues, bueno, que ninguna nación les reconoce como ciudadanos de ese país. Vale, aquí brevemente hay un esquema un poco cortado para vosotros de procedimiento de asilo. Sí, sí. Sí, no necesito tampoco yo verlo. Vale, entonces, bueno, es un esquema muy básico de lo que viene a ser procedimiento de asilo. Una persona llega a España y como que quiere solicitar asilo, pero no es tan fácil como parece. Muchos extranjeros lo saben, de que es bastante difícil lograr conseguir una cita, y estas cosas que luego un poco mencionaremos. Cuando una persona logra ya manifestar el asilo, se le da este documento que se llama manifiesto, se le da una cita para hacer la entrevista. Cuando hace la entrevista ya le dan el resguardo de haber solicitado protección internacional. Entra ya en lo que viene a ser la solicitud. Esto es todo el trámite, desde que inicia, pasa, el documento con los 9 meses y la tarjeta roja, y todo esto se alargaría hasta que finalmente la persona obtiene una resolución. Tiempo estimado, pues también dependerá del caso, del expediente, pero se alarga hasta que una persona recibe la resolución. Y cuando ya recibe la resolución, si es favorable, pues se le dará el permiso de residencia legal y de trabajo, y si es desfavorable, luego lo comentamos, pero bueno, lo que suele suceder normalmente, o por excelencia, es que se suele interponer un recurso para decir pues, que no se está de acuerdo con la resolución que ha llegado, entonces se ampliaría otra vez porque se tiene que reestudiar y seguirían estando los mismos derechos y obligaciones y condiciones con solicitante de asilo hasta que se procediera a la resolución del recurso. Bien. Si tenéis alguna duda o tal, me podéis interrumpir. Vale, la autorización de trabajo. Vale, los solicitantes de asilo tienen autorización para trabajar principalmente para no ponerlos en una situación de vulnerabilidad, porque
lo que viene a ser el procedimiento de asilo se tendría que resolver en 6 meses. Como esto no es así, en la práctica no ocurre, a los 6 meses del resguardo adquieren autorización para trabajar, pues para que obtengan autonomía y también pues liberar un poco el tema de ayudas económicas y que tengan esa autonomía que la mayoría de extranjeros pues quieren y necesitan, ¿vale? Entonces, transcurridos 6 meses desde la presentación de la solicitud, las personas solicitantes de asilo ya tienen autorización para trabajar, ¿vale? Esta autorización para trabajar se prorroga en caso de que llegue una resolución desfavorable mientras se presenta un recurso. Se presenta un recurso con efectos suspensivos para suspender los efectos de la resolución y mantener todos los derechos y obligaciones que tiene un solicitante de asilo. Se mantiene la misma situación en el tiempo. Ya hasta que la resolución sea finalmente firme y entonces veremos las consecuencias que puede tener esto. Vale. ¿Cómo saber? Esto es para identificar cuándo las personas han hecho la solicitud de asilo. Todos los resguardos, tarjetas, documentos que tenga una persona solicitante de asilo tienen un número que se llama el número de expediente de OAR, ¿vale? Y este número no es un número cualquiera dado al azar. Cada número tiene su significado, ¿vale? Como explica en el gráfico, este es un ejemplo, los 2 primeros 24 sería el año, el siguiente 22 especifica la provincia en la que se ha realizado la presentación de la solicitud, los siguientes 2 el mes, los siguientes 2 el día, los siguientes 3 el número de entrevista que ha sido esa persona ese día y el último número especificaría el miembro de la familia. Si una persona viene sola sería un 0, pero bueno, vienen muchas veces núcleos familiares, entonces pues dependería de las personas que están asociados a 1, 2, 3, dependerá de los números de miembros de familia. ¿Vale? Entonces pone abajo que tampoco se ve, pero bueno, pone esta persona que tiene este número de expediente, ha hecho la entrevista. Julia, de la minimizar, yo creo que... Ahí. Vale, pues como hemos visto, este es el caso que hemos dicho 2024, la hizo en 2024, provincia 22, el mes, el año. Entonces tenemos este número de asilo, nos dice que esa persona realizó la entrevista de asilo el 20 del 1 de 2024 en la provincia de Huesca. Entonces tendrá autorización para trabajar 6 meses después, es decir, el 20 de julio de 2024. ¿Vale? Con este número podemos identificar también cuándo esta persona solicitó asilo y cuándo tiene el permiso para trabajar. ¿Tienen permiso para trabajar a los 6 meses tras la solicitud? ¿Se le haya denegado o sea, sin saber el resultado? Claro, sin saberlo. Normalmente, pocas veces antes de los 6 meses a alguien le llega una resolución. O sea, de hecho, la cosa de que a los 6 meses se active la autorización es esa, que se tendría que resolver en 6 meses, pero como no sucede nunca, es una manera de dar autonomía a las personas que no dependan de programas de acogida para poder subsistir. ¿Y no sabéis por qué no lo dan antes? Los 3 meses. Pues debería ser un proceso bastante ágil, pero la realidad es que el volumen de su... Claro, o sea, al final es un volumen de... Se sabe perfectamente, porque el gobierno no pone recursos suficientes para resolver las necesidades de plazo. Como dice mi compañero, para los que están en online, es por falta de recursos que hay ahora mismo en el tema de asilo. Las preguntas desde la sala, no hemos escuchado por videoconferencia. Sí. Debería repetir la pregunta a la ponente. Vale, creo que está hablando alguien. No sé si lo puedes mirar. Si no la pregunta, ¿podemos terminar, por favor? Elena tiene activado el audio, ¿no? Pues no se le escucha, la verdad. Sí, pero que no está en él. Eso con nosotros. Sí, claro. Yo proponer, por favor, las preguntas al final del taller. Vale, casi sobre todo los que están online, bueno, los que están presencial le da más igual. Vale. Bueno, la repetiremos, sino aquí para... Bueno, Vale. básicamente es el por qué tarda tanto tiempo, pues por el colapso del sistema y falta de Sí, medios. al final, o sea, el número de solicitudes de asilo que hay anualmente en España es un volumen desproporcionado en comparación al personal de recursos que está para tramitarlos. Entonces es totalmente, vamos, es que hay personas que llevan 2 años esperando que se les... Y 3. 3, o sea, y luego los recursos, porque luego es que te contesten y te resuelvan el recurso. Claro, se da autorización para trabajar porque al final, si no, el Estado se tendría que hacer cargo de esas personas. Tú no puedes a todos los solicitantes de asilo. Yo tengo el deber de resolverte en 6 meses, no te resuelvo y encima te dejo en la calle porque tampoco te da autorización para trabajar. Pues se da un poco para compensar esta desigualdad que provoca que se resuelva tan tarde.
Vale, esto es muy importante, ¿vale? Porque desde la Fundación nos han llegado algún que otro participante o exparticipante que nos comenta esto, ¿vale? Y es en asilo, que no es lo mismo asilo que extranjería, ¿vale? Vamos a diferenciar también así los documentos un poco. Los documentos que vienen relacionados con el asilo no tiene nada que ver la validez del documento con la validez de la autorización de trabajo. Referente a la validez del documento, es la validez de un papel. Eso no determina la situación legal de la persona. Porque un documento se puede caducar, pero esa persona, si no ha recibido una resolución, sigue siendo solicitante de asilo. Porque nos encontramos alguna vez personas que nos dicen, hemos ido a esta empresa, me han visto la tarjeta roja, caduca el mes que viene, no me quieren. Porque me dicen que en cuanto caduque, yo me quedo ilegal. Y digo, pero qué barbaridad, eso no es así para nada. Tú vas a ir a la policía, vas a renovar tu tarjeta roja, porque y si no te resuelven en 4 años, ¿qué situación es esa? Entonces, la validez de los documentos no tiene que ver con la validez de autorización. Es totalmente inconexo. ¿Vale? En cambio, en extranjería, ¿vale? Las TIEs ponen la autorización que se da de residencia y ponen que tiene una validez. Cuando se acaba esa validez, finaliza. Pero en asilo es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Los documentos se renuevan y se renuevan y se renuevan hasta que a la persona le llega una resolución. Y si no, se van renovando continuamente. La validez de los papeles es la validez de un papel. No tiene nada que ver con la situación legal, que se prorroga hasta que no se llega a una resolución. ¿Vale? Vale. Para que un poco estéis más familiarizados con la documentación que hablamos del asilo, y porque a veces vemos estos papeles y nos decimos, ¿pero qué es esto? Estamos acostumbrados a los DNI y a las TIEs y vemos este tipo de papel, nos viene una persona a pedir trabajo y ve esto y dices tú, ¿pero qué es esto? Bueno, pues estos son documentos muy bien, muy legales, por lo menos aparentemente. Entonces, por un lado, el primero que hemos enseñado que es el manifiesto que se le da a las personas cuando manifiestan asilo. En este manifiesto, bueno, pues pone sus datos identificativos y la fecha de caducidad, que es cuando las personas tienen la entrevista de asilo. Una vez hacen la entrevista, se les da el resguardo de presentación o conocida también por nosotros y por las personas extranjeras como tarjeta blanca. ¿Vale? Esta es la tarjeta blanca. Tendría que haber una foto, la huella, todo lo que viene a ser el dato del NIE, que bueno, solo para adelantar ahora el NIE también va a estar ya en el manifiesto también, por mencionarlo. Pone toda la información identificativa de la persona y en el apartado de advertencias indica en negrita cuándo comienza la autorización para trabajar de esa persona. ¿Vale? Pone 6 meses, pero especifica la fecha, que esa persona ya dispone de autorización para trabajar. Y en este documento pone la fecha de caducidad de la tarjeta blanca, que es de 9 meses. Cuando ha transcurrido 9 meses, el documento caduca. La persona solicitante de asilo ha obtenido autorización para trabajar en 6 y cuando llega a los 9, pues esa persona pedirá una cita en la Policía Nacional de renovación de documentos de asilo que tiene su propio trámite, irá a la policía y entonces le cambiarán y le darán la tarjeta roja. Como su nombre indica, pues es una tarjeta roja que pone un poco lo mismo, datos identificativos de la persona, su NIE, dirección, y entonces en lo que viene a ser el recuadro, en el recuadro de abajo que está en morado así, aquí pondrá si esa persona tiene autorización para trabajar, ¿vale? También lo pone muy claramente en los documentos, pone el día, si tiene esa persona, y lo mismo, la tarjeta roja tiene duración de 1 año, pero sobre todo hemos tenido personas con la tarjeta roja, no tiene nada que ver la vigencia de la tarjeta roja con que esa persona tenga una autorización para trabajar. La tarjeta roja caduca, se renueva, mientras no se tenga resolución, se renueva y se renueva 1 año, 2 o 3. Nada que ver con la vigencia. Vale, entonces ya nos vamos cuando un solicitante de asilo recibe su resolución. Vale, nos vamos a ir al primer planteamiento, que sería una persona que recibe una resolución favorable de asilo. Como hemos mencionado antes, pues se le daría estatuto de refugiado, protección subsidiaria, protección temporal, dependiendo de cada individuo, su caso concreto. Yo siempre les digo, bueno, siempre tienen como el mismo esquema de hechos, antecedentes, fundamentos, y siempre les digo, la última página está lo interesante. Si se reconoce o no se reconoce, no hay más. Si se reconoce, pues genial, con la resolución ya podemos empezar la tramitación de la TIE
que no es algo fácil porque las citas son imposibles de conseguir. Pero bueno, ya se puede tramitar la TIE, ya nos darán un permiso de residencia de larga duración. Y ya tendremos una tarjeta. Vale, esto es un poco a lo que os mencionaba de que hay un problema serio para, bueno, yo de hecho para mis participantes me encargo de solicitar citas para la TIE. Es un sorteo, es una cosa muy seria. Entonces hay muchas personas que se piensan que cuando la persona recibe la resolución, si no tiene la TIE, como que en ese tiempo esa persona está como en una stand-by de situación regular. No, tiene plenos efectos la resolución hasta que esa persona consiga la TIE. La acabará consiguiendo, pero hay veces que una persona puede tardar meses en conseguir una cita para la TIE, aparte de que consigues la cita para hacer el trámite, pero luego en recogerla en la policía es otro mes. ¿Vale? Entonces no es necesario que una persona que ya tiene una resolución favorable tenga la TIE al día siguiente, porque tardará y es lo habitual, porque a mí me pasa cuando intento conseguir citas. El certificado digital es un poco más fácil. ¿Pueden pedirla antes de que les caduque la fecha para el TIE o no? El TIE... Antes de que caduque la tarjeta roja, si pueden pedir ya la solicitud. ¿Sabes qué pasa? Que la tarjeta roja... Nos preguntan desde el público si antes de que caduque la tarjeta roja se puede pedir cita para el TIE. Y ahora Sonia responderá. No pueden pedir cita para la TIE hasta que no tienen la resolución. Eso, perdón, la resolución. Vale. No van a saber cómo es la resolución. O sea, ni siquiera aunque veas un caso que más o menos por el caso de la persona sepas que dices, bueno, casi que sí te van a dar el asilo, ¿no? Porque tu caso es extremadamente vulnerable, te lo van a conceder, pero no sabes cuándo le van a notificar la resolución, entonces tú no puedes ir pidiendo citas. Pero da igual, si es de Mali, por ejemplo. Si es de Mali, aún así es que tienes que tener, porque tú tienes que presentar en la policía la resolución, la tienes que enseñar, si no, no te hacen el trámite de la TIE. ¿Vale? Pues ya puedes pasar. Vale, y entonces esta es la cara B de la moneda. Cuando llega una resolución, pero en vez de ser favorable, pues es desfavorable. Es un poco aquí cuando empiezan un poco los problemas, ¿no? Lo mismo, ¿no? Vemos el mismo documento con sus fundamentos, antecedentes, resolución. A esta persona se le deniega el derecho a asilo, ¿vale? Nos explicas un poco la notificación. Pues hasta julio. Vale. Entonces, ¿qué opciones tiene una persona que le ha llegado su resolución de asilo y esta ha sido desfavorable, no se le concede nada? Vale, la primera, presentar un recurso, decirle otra vez a la oficina de asilo que no está de acuerdo con lo que le han respondido, yo no estoy de acuerdo de que me hayas denegado el derecho a asilo, entonces te lo vuelvo a enviar para que me lo vuelvas a estudiar. Presentar recursos, 2 meses, ¿vale? 1 mes vía administrativa, 2 meses vía judicial. En estos 2 meses, hasta adquirir la firmeza de la resolución, la persona sigue manteniendo las condiciones de solicitante de asilo. Esto es importante, 2 meses desde la notificación, que no la firma de lo que viene a ser la resolución, ¿vale? Una vez se le notifique, la fecha que conste como notificación tendrá 2 meses que seguirá teniendo autorización para trabajar. Voy a decir más que situación legal, autorización para trabajar, que supongo que es lo que más interesa. Si esa persona ha presentado un recurso o algún abogado le ha presentado un recurso, se seguirá manteniendo en el tiempo lo que viene a ser la autorización para trabajar, porque tendrá exactamente los mismos derechos que un solicitante de asilo. Se ampliará en el tiempo y habrá que volver a esperar a que le hayan resuelto el recurso. Vale, ahí hay 2 artículos de 2 directivas europeas. Bueno, que establecen un poco pues, que los Estados miembros tienen que permitir a los solicitantes permanecer en el territorio y el siguiente igual, acceso al mercado de trabajo. O sea, al final estas normas en España llegan porque están en directivas europeas y las tenemos que acoger en España y las tenemos que cumplir. Tampoco hay mucho más. Vale, primera opción, ya hemos dicho, presentar los recursos. Segunda opción, presentar otra solicitud de autorización si cumplen los requisitos. Si la persona cumple los requisitos para pedir una autorización de, por ejemplo, residencias excepcionales, los arraigos, pues en vez de pedir un recurso, puede directamente solicitar un arraigo formativo, porque a esa persona le interesa hacer un curso, lo que sea, si cumple los requisitos y cumple los requisitos del arraigo social, pues solicitar arraigo social. Pues bueno, puede presentar otras solicitudes de autorización más orientados a extranjería. Y luego tenemos el de retornar al país de origen voluntariamente, que bueno,
si están aquí no es que les apetezca mucho volver a su país, pero es una opción que tienen, la verdad. Sí, Sí, en CEPAIM también, que no lo hemos mencionado, pero es importante que quede por si alguna vez os da algún caso. Yo gestiono también el proyecto de retorno voluntario, ¿vale? Que es una persona cuando ya, pues bueno, iba a decir la palabra se rinde, pero tampoco. Es una persona que, bueno, al final determina que no encuentra aquí su sitio y no está a gusto o lo que sea, pues decide volver a su país. Entonces, pues bueno, se hace una financiación, por así decirlo, del retorno, hay retorno asistido, retorno de más tipo de trabajo. Bueno, si queréis... ¿Os encontramos cuántas imposibilidades para regularizarse? Sí, o sea, sí, de hecho, o sea, a mí me han llegado personas preguntándome por el retorno voluntario, era principalmente porque no conseguían cita de asilo y estaban desesperados y le habían pagado a un desconocido 700 euros y no llegaba a la cita de asilo. Sí, claro. O sea, se ayuda en el retorno voluntario a las personas que no tienen ingresos. Las personas que tienen ingresos y pueden retornar a su país con sus medios económicos propios, pues no pueden ser beneficiarios de este tipo de proyecto. Todo esto siempre, igual que un poco el Convoyar, va orientado a personas con bajos recursos. Si tuvieran recursos, se pueden buscar una asesoría jurídica particular. Vale. Si no se interpone recursos, ni se consigue otra autorización, ni sale del país. Es decir, si no hacen nada de lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Vale, pues bueno, desde la notificación, pasados esos 2 meses, la resolución se convertirá en firme. Entonces, el estatuto migratorio de esa persona finalizará como solicitante de asilo, ya no podrá ser considerado un solicitante de asilo, por lo cual estará en una situación irregular. Situación irregular igual a pérdida de la autorización para trabajar. ¿Vale? Entonces, cuando una persona, un trabajador que ha sido solicitante de asilo, pero ya no tiene la condición de solicitante de asilo, deberá comunicárselo al empresario y a la empresa que ésta deberá despedir por causas objetivas con una indemnización de 20 días por año trabajado, porque bueno, las personas que son solicitantes de asilo cuando trabajan pues cotizan, pero una vez les llega una resolución denegatoria y se quedan en una situación irregular porque no estaba ninguna de las otras 2 opciones, pues todo lo que han cotizado pues no sirve para nada porque no cuenta, o sea, al ser en situación irregular no tienen derecho a prestación por desempleo ni nada. Esto bueno. Sí. Vale, entonces, a ver si entiendo. A un chico que le llega resolución denegatoria de asilo, ¿puede seguir trabajando en la empresa 2 meses más aunque no presente recurso? Efectivamente. ¿Vale? Hasta que no pasen los 2 meses desde la notificación, que no la firma de la resolución, la notificación, esa persona puede seguir teniendo la autorización para trabajar. ¿Vale? Porque sigue teniendo esos 2 meses la condición de solicitante de asilo. Hasta que la resolución no se convierte en firme, porque ya no podemos presentar recurso en vía administrativa ni en vía judicial, la persona sigue teniendo autorización para trabajar. Esto que quede muy claro, porque también hay personas que tienen un poco de duda con el asunto y se piensan que a una persona le llega una notificación de una resolución desfavorable y al día siguiente esa persona tiene que salir de la empresa. Hay 2 meses, hay margen para presentar recursos, para ver vías, para hablar con un abogado, tanto las empresas podéis hablar con nosotros, la gente. Hay 2 meses, sí, es así. La duda lo que queda resuelta, ¿no? Vale. Vale. Entonces, si se interpone un recurso, las personas siguen teniendo la situación de solicitante de protección internacional. Como ya he mencionado en reiteradas ocasiones, sigue teniendo los mismos derechos, las mismas obligaciones y sigue manteniendo la autorización para trabajar. ¿Vale? El problema que existe actualmente en España con las personas que están en vía de recurso, la documentación. No se les facilita la documentación. ¿Vale? Entonces, siguen teniendo la tarjeta roja con su caducidad, pero hasta que no se graba el recurso por la oficina de asilo y también se comunica a las policías nacionales, pues no se puede dar ningún documento a esa persona como por ejemplo la tarjeta blanca, no se puede dar ningún documento. Suele tardar en esta grabación 1 año y entonces sí que ya se podría ir a la policía y solicitar este nuevo documento.
Pero en todo este trayecto de que una persona ha recurrido su resolución, no tiene un papel que certifique: hola, he presentado un recurso y sigo manteniendo mi condición de solicitante de asilo. Es un problema que tiene nuestro gobierno. Por lo tanto, no pueden trabajar mientras están con el recurso. Sí que pueden trabajar. A pasar los 2 meses, aunque estén con el periodo de recurso, o sea, están en el proceso. Si has presentado recursos, Si has presentado un recurso, sí, tu situación sigue siendo solicitante de asilo. Igual, y vuelve a empezar porque has vuelto a mandar tu expediente a la oficina de asilo, tiene que volver a estudiarlo, que puede ser otro año, 2 años, y tú sigues teniendo durante todo ese tiempo autorización para trabajar, hasta que no te resuelvan el recurso. El problema es los documentos cuando tú estás en ese recurso, porque, por ejemplo, si a una persona le deniegan hoy y me dice: Sonia, preséntame un recurso. Yo tengo un mes para presentar recurso, vía administrativa, 2 vía judicial, presento recurso. ¿Vale? Vamos a decir que esa persona tiene una tarjeta roja. Y esa tarjeta roja le han denegado hoy y la tarjeta roja caduca el 15 de abril. Esa persona no va a tener un documento, por así decirlo, del gobierno, del ministerio, que acredite ahora mismo que es... Entonces usa otro tipo de documentos, como viene a ser el justificante de presentación del recurso, pero no hay un documento hasta que no se grabe ese recurso. Eso es, ya no se actualiza. Es otro documento distinto porque estás en vía de recurso. A ver, en teoría sería lo mismo. Voy a entregar la tarjeta roja el mismo día que presentas el recurso. Ese mismo día la Policía Nacional tendría, según la ley, que entregar la tarjeta roja. Como dice mi compañero Gabriel, tendría que, o sea, por normativa tendrían que entregar en el momento que interpones un recurso y tú quieres renovar tu documentación como solicitante de asilo, te la tendrían que renovar, pero bueno, actualmente eso no es así. Y entonces el problema es pues que tardan aproximadamente 1 año en grabar ese recurso hasta que te puedan dar ese documento, que es un documento igual que la tarjeta blanca que hemos visto anteriormente, lo que pasa es que en vez de poner resguardo de presentación, pues pone prórroga. ¿Vale? Luego está también el documento. Una pregunta, perdona. Si no hay documentación que acredite que nada, de cara a una inspección. Vale. Documentación acreditada. Bueno, a pregunta de una compañera de las que está aquí presentes, que si no se puede acreditar de una forma u otra, por ejemplo, en caso de una inspección de trabajo, ¿qué ocurriría? Vale, sí, esto es lo que Gabriel llama el kit de denegado, porque como hemos dicho que no tiene uno como una documentación física dada por la policía que da como mucho más garantía. Bueno, pues estos son los documentos un poco que podemos tener en cuenta, ¿no? Tenemos la tarjeta blanca que acredita la fecha de la solicitud y la autorización para trabajar. Luego la persona también nos puede enseñar la resolución denegatoria en la que sale su NIE y su fecha de denegación. Luego el recurso, siempre podemos acreditar con el recurso que hemos presentado a los abogados, pues normalmente yo a los participantes que presento recursos les doy el justificante de presentación que tiene su etiqueta de registro de entrada para acreditarlo más, el recurso y el justificante de presentación. Y luego está una declaración responsable que por parte de las empresas se puede utilizar para que la persona que está trabajando en vía de recurso vaya firmando esa declaración responsable como para garantizar de no me ha llegado la respuesta del recurso. Entonces tú estarías actuando de buena fe, tú te estás fiando además de la validez del documento que te ha presentado, de la tarjeta roja o de lo que sea. Si te presenta justificante de presentación del recurso, le estás haciendo firmar una declaración responsable de que él aún no tiene respuesta del recurso. Y además lo autorizas a que consulte. Eso es, además autorizas a que puedas consultar con la administración, porque se puede consultar con la administración, ¿vale? Este documento es muy interesante, es un modelo de declaración responsable básico en el que esa persona, pues bueno, como indica, declararía de forma responsable que no le consta respuesta del recurso, porque al final pues no podemos nosotros tampoco saber si a una persona le han notificado, pero aquí nos la estaría haciendo una declaración responsable y que sigue siendo solicitante de protección internacional a todos los efectos y con autorización a trabajar, ¿vale? Así como que nos autorizaría a nosotros como empresarios a comprobar a la oficina de asilo su estado. Entonces es un papel, bueno, es una manera un poco de solventar que tarden 1 año en grabar los recursos. O sea, al final tampoco, no es responsabilidad de los empresarios, pero tampoco es responsabilidad de los solicitantes. Pero esto es una manera un poco de facilitar. Declaramos antes que realmente el asilo, aunque en el trabajo, no está vinculado a un documento. Eso es, lo que como dice Gabriel, como hemos mencionado antes,
la autorización de trabajo en los solicitantes de asilo no está vinculado a un documento. O sea, la situación de solicitante de asilo es tan difusa que no puede ser considerada un papel blanco. Y esto, el problema es que hay mucha también desinformación, muchas empresas no lo saben, por eso mencionaba al principio que hay muchas veces que las personas se piensan que la autorización para trabajar y la vigencia de esa persona viene establecida en esa tarjeta y nos dicen, ostras, pues que soy una persona súper válida para ese trabajo y me han hecho la entrevista y me han dicho que les encanto, pero que la tarjeta roja me caduca en un mes y que no me quieren, porque me dicen que cuando se me caduque la tarjeta roja yo ya me quedo irregular en España. Y yo le digo, ¿pero qué tiene que ver? Pero es solicitante de asilo, es que tu condición no cambia hasta que no te llega una resolución, ¿qué sabrán ellos? Este documento es como para mí un DNI, yo iré a la policía y lo renovaré y me darán otro DNI. Se entiende completamente porque la información es compleja también para los empresarios a la hora de las contrataciones, pero la realidad es que hay defensas a las personas solicitantes. Sí, porque es un tema y una normativa como muy difusa y muy interpretativa y luego depende pues, de la falta de personal o de los medios también un poco de la policía y se convierte todo en un poco problema para personas además que no tienen la culpa ni los solicitantes de asilo ni las empresas que están dispuestas a contratar a personas. Vale, entonces cuando ya una vez se logra por fin que el recurso se grave, tenemos estos dos documentos, ¿vale? El certificado de acto presunto y el que os he mencionado que era como una tarjeta blanca. Veis que tiene exactamente el mismo modo. Fotografía, identificación de la persona. Entonces, lo que pone arriba ya no es presentación, ahora es resguardo de prórroga de derechos por recurso administrativo judicial. Realmente los documentos de asilo nos indican muy bien todo. Este ya no es una tarjeta blanca que pone presentación de solicitante, este es prórroga, porque la persona que tiene este documento ha presentado un recurso o administrativo o judicial. ¿Vale? Y luego está el certificado de acto presunto, bueno, pues es un certificado del Ministerio del Interior por el que se certifica que esa persona se le suspenden los efectos que tiene la resolución denegatoria y que se le amplía el derecho a permanecer en España y a trabajar. ¿Vale? Estos ya son documentos oficiales, pero como he mencionado, hasta que no se graban no se pueden obtener estos documentos y entonces se tiene que ir un poco jugando con las declaraciones responsables y con el justificante de la presentación y lo que viene a ser el registro de entrada de que se ha presentado. Vale, a ver. El barro. Vale, a ver, vamos a intentar explicar esto de la manera más sencilla posible con un poco también el núcleo del taller era porque hay mucha empresa preocupada por la nueva reforma, ¿vale?, del RELOEX que empieza el 20 de mayo. Un poco la situación que se van a quedar, hay muchas personas que dicen, pues antes del 20 de mayo voy a despedir a todos los solicitantes de asilo que se van a quedar irregulares. Nada que ver, vamos a intentar explicar un poco, ¿vale?, lo que supone para los solicitantes de asilo, que es una reforma muy vulnerable para ellos, eso ya os lo adelanto. Entonces vamos a mencionar, ¿vale? Al principio de la presentación he hecho como una línea así temporal de lo que era el asilo en general, ¿vale? Entonces, un poco por lo que se hacía de modus operandi hasta ahora es que una persona llegaba en España, solicitaba protección internacional, hasta que le llegaba la resolución podía pasar de 1 a 3 años. Vamos a decir que esa persona, porque si le llega resolución favorable, perfecto, ya conseguimos un TIE, permiso, autorización a trabajar, perfecto, pero bueno, si no tenemos una favorable, es desfavorable, presentamos un recurso y se alarga la línea temporal 1 y 3 años. Cuando nos notifican la resolución firme, que vamos a poner el ejemplo de que nos resuelven el recurso, vuelve a ser desfavorable. Vale, ¿cuánto llevamos en España? Pues la friolera de 2 a 6 años, en no poco tiempo. Entonces, hasta ahora lo que se hacía antes del 20 de mayo, que es cuando cambiará todo esto, es que cuando las personas llevan más de 2 años en España, se solicitaba lo que se conoce como residencia por arraigo formativo. ¿Vale? Y si la persona ya llevaba más de 3 años en España y podía presentarnos un precontrato, porque todo este tiempo ha tenido autorización para trabajar, nos presentaba un precontrato, si ya llevaban 3 años podíamos conseguir arraigo social. ¿Vale? Entonces era como un poco el modo de ejecución
que era solicito asilo, a los 6 meses tengo autorización para trabajar, me resuelven a los 2, 3 años, me dicen que es desfavorable y aún no cumplo, sobre todo no cumplo los mínimos de años en España para poder presentar arraigos. Con un recurso, en lo que me tarden en contestar, sigo siendo legal en España, sigo teniendo autorización para trabajar, me resuelven, yo como ya llevo más de 2 o 3 años en España, pido un arraigo. Esto era como un medio. Vale, pues de esto se ha dado cuenta el gobierno y ha dicho, pues ¿para qué voy a crear una vía excepcional para regularizar a los solicitantes de asilo si me puedo cargar esto? Pues eso han hecho un poco, se han cargado la opción de que los solicitantes de asilo puedan pedir arraigos por el tiempo de permanencia que llevan en España. ¿Por qué? Porque lo fundamental que dicen ahora con esta reforma es, cuando a ti te resolvamos, aunque me interpongas un recurso, si luego te resuelvo el recurso y es también desfavorable, todo el tiempo que llevas en España no cuenta para pedir arraigos. Lo que viene a ser el trámite, todo el trámite que tú has comido desde que solicitaste asilo hasta que te resuelven, da igual que sea 2, 3, 4 o 5 años, para pedir arraigos contra cero. ¿Vale? ¿Podrían haber creado alguna vía excepcional para regularizar la situación de solicitantes de asilo que viven 3 o 4 años en España y se les resuelva desfavorable? Podrían, pero han pensado que era una mucho mejor opción tanto para los solicitantes de asilo como para las empresas, que muchas empresas se nutren de personas extranjeras que trabajan, pues han decidido que es una muy buena alternativa que cuando a una persona le llegue una resolución desfavorable, pues aunque lleve 3 años en España y tenga redes, haya hecho contactos, esté trabajando, no cuenta para nada, cero. Ya no puede pedir arreglos. Tendrá que contar 2 años. Vale, eso. Sí. Uf. Qué emocionante. Vale, entonces, cuando las personas reciban la resolución desfavorable, como se les computará 0 para pedir los arraigos. Y han decidido, lo primero es unificar, que esto os lo explicará mi compañera Julia, que está mucho más metida en temas de extranjería pura y dura. Yo os vengo a comentar un poco sobre el tema de asilo. Han unificado todos los arraigos para que se puedan solicitar en 2 años. ¿Vale? Con 2 años, en situación irregular y no contando el tiempo de solicitante de protección internacional. Entonces, a una persona le resolverán el 20 de junio, será desfavorable y aunque hayan tardado 2 años, 3 años en resolverle, todo ese tiempo no computa para nada para pedir arraigo. Tendrá que volver a estar 2 años en situación irregular para poder optar a algún arraigo. Tenebroso. Yo tengo una pregunta, ¿no? Si una persona que queda en situación irregular el 20 de junio pone un recurso. Vale, pues una persona. Pero preguntan si a alguien, por ejemplo, le deniegan ya una vez entrado en el nuevo reglamento, el 20 de junio, por ejemplo, y decide recurrir. Vale, pues una persona le llega la notificación de su resolución el 20 de junio y esta es desfavorable, pues puede recurrir perfectamente y su condición como solicitante de asilo seguirá extendiéndose con la autorización para trabajar. Esto no cambia, ¿vale? La condición sigue siendo la misma, simplemente que en primera instancia le pueden resolver, pero cuando ya le resuelvan en segunda instancia el recurso y sea que no, todo el tiempo que esa persona lleva en España con autorización para trabajar, siendo residente legal, ha creado redes, está en Barbastro con un grupo de amigos, no valdrá para nada, no podrá solicitar ningún tipo de arraigo. Tendrá que estar 2 años en situación irregular para poder solicitar algún tipo de residencia. Claro, porque le quitan la autorización para trabajar. No es que quiten, o sea, claro, te quitaban también antes cuando una persona, lo que pasaba antes es que si te llegaba la resolución del recurso, tú contabilizabas todo el tiempo que esa persona había estado en España y podías usar todo ese tiempo para pedir una residencia. La cosa es esa, que ahora ya ese tiempo no lo puedes contabilizar para pedir las residencias que pedías antes. Es muy desastre. Un poco claro, porque nos encontraremos con personas que llevan mucho tiempo en España trabajando y que efectivamente si resuelven negativamente tienen que estar 2 años en situación irregular. Sí, o sea, hay que tener mente fría para decir a una persona, además, por ejemplo, por el país que eres, te van a denegar, por ejemplo, porque hay países que más o menos ves, dices, ¿eres de este país? Pues o me vienes aquí con unas pruebas y un relato de miedo o te van a denegar.
porque no nos pensemos tampoco que el asilo es algo que se conceda fácil. El asilo se da a muy pocas personas. Lo general es que se les deniega el asilo a las personas. Porque tienes que tener pruebas, ¿no? Me imagino, y es bastante complicado. Claro, pero Claro, tú sales corriendo, lo último que te paras a pensar es en buscar pruebas. sí, porque esto es algo también, intentar ser flexibles desde la oficina de asilo, pues son consecuentes de las personas, pero claro, tú huyes de tu país, por ejemplo, porque te están persiguiendo en un país por ser homosexual, lo último que haces es, oh, espera, voy a huir, voy a coger las amenazas que me han hecho, voy a grabar al este que me está con un cuchillo y voy a coger el móvil, voy a hacer captura, porque no lo piensas, tú huyes, o sea, me refiero, yo no tengo que huir de ningún sitio, pero vamos, me supongo que si huyera con lo puesto y para adelante. Luego tienes que llegar a un país que no es el tuyo, que muchas veces ni siquiera habla tu idioma, excepto en países latinoamericanos, y tienes encima que demostrarles que lo que estás contando es cierto. Para que te concedan asilo, si no te lo conceden, pues bueno, tendrás que pegarte 2 años en situación irregular, sin autorización para trabajar, no sé cómo, porque 2 años son 2 años, no son 2 meses, son 2 años para poder optar a algún tipo de arraigo. Esperemos que nos den, bueno, esperemos que hayan cambios. Esperemos que hayan cambios porque, bueno, yo os cuento lo que hay ahora mismo, ¿vale? Lo que hay ahora mismo sobre la mesa. Esta es la realidad, esto es lo que yo cuento a los participantes y esto es lo que yo no puedo ahora contaros. Puede ser, puede que impugne, puede que el Tribunal Supremo... Esto es lo que hay ahora, a día de hoy, y esto es lo que contamos porque no se puede pintar de rosas. A ver, obviamente, los abogados del país entendemos que esto es ilegal, inconstitucional y viola el derecho comunitario y por eso hay puesto un recurso de casación por un montón de organizaciones y abogados y abogadas y se va a los tribunales y el otro día el presidente del Tribunal de Justicia de Aragón, que es el que va a revisar ciertas cosas y vale. No se come con nada, pero claro, por mucho que lo llevamos a los tribunales. Bueno, para la gente que está online, Gabriel, que es el coordinador metodológico de los abogados de CEPAI, nos está comentando que han presentado un recurso de casación las bastantes entidades de España para impugnar lo que viene a ser esta reforma, porque es bastante vulnerable en torno a derechos humanos es inconstitucional total. Entonces, pues bueno, para comentarlo un poco, pero yo no puedo aquí comentar que hay un recurso de casación y que igual se cambia y entonces yo tengo que contar lo que en noviembre se publicó y lo que hay, la información que transmito ahora a los participantes que tenemos en el programa, porque hay personas ahora mismo, o sea, que en nuestro programa solo tenemos solicitantes de asilo. Los judiciales tardan 3 o 4 años. Exacto, que haya un recurso no significa que sea inmediato. Además, los juzgados va como comenta Gabriel, los recursos judiciales tardan mucho tiempo. Bueno, ya sabemos lo que es. ¿Le una pregunta? Vale, aquí hay una pregunta, ¿vale? En el chat de la reunión lo leo. Una cosilla, aquellas personas que actualmente tienen el resguardo de asilo y aún no les ha llegado resolución alguna, recomendáis que desistan de ello porque están acumulando tiempo que ya no les sirve con la nueva norma y desistiendo no corre el tiempo. Buena pregunta. Sí, sí. Vale. Primero cuento un poco esto y si no ha quedado claro, luego respondo un poco también la pregunta, ¿vale? He hecho esta línea temporal de lo que viene a ser este año para ponernos un poco en contexto también de lo que, bueno, pueden hacer las personas y tal, ¿vale? Porque dentro de esta reforma, como han atacado de forma muy directa y muy vulnerable a los solicitantes de asilo, han establecido en esta ley una disposición transitoria, que es una disposición transitoria, la disposición transitoria quinta, ¿vale? Que, como indica, es como una transición para que los solicitantes de asilo se adapten, ¿no?, a la nueva ley para que no sea un cambio tan chocante. Vamos a mencionarlo un poco así. Vale, entonces, nueva ley, ¿cuándo cambia? 20 de mayo. Antes del 20 de mayo aplicaremos el reglamento que está ahora mismo vigente. Después tendremos que aplicar el nuevo. ¿Qué nos dice esta disposición transitoria? Vale, pues la disposición transitoria lo que nos dice es que las personas solicitantes de asilo que antes del 20 de mayo tengan una resolución desfavorable firme, 2 meses desde la notificación. Por eso marco el 20 de marzo. Es decir, las personas que reciban su resolución desfavorable antes del 20 de marzo y pasen a esta nueva ley irregular por resolución firme,
pueden entrar en una, vamos a llamarlo, vía VIP, y entonces en vez de esperar 2 años para pedir arraigos, pueden esperar 6 meses para pedir arraigos. Esto es lo que ha hecho el gobierno para compensar un poquito la barbaridad que han hecho, ¿no? Y además súper discriminatorio, porque si a una persona le llega la resolución el 22 de marzo, pues bueno, mala suerte, tú 2 años irregular. Ah, ¿a ti te llegó el 19 de marzo? Ah, pues tú 6 meses. Esos 6 meses. Esos 6 meses, ¿vale? Esta es otro nexo. Esos 6 meses, tienes 6 meses para poder solicitar el arraigo. Hasta que lo puedas solicitar, pero luego nos metemos en solicitarlo, que la oficina de extranjería nos lo resuelva, nos requieran o no, y nos resolverán en Julia, que está muy acostumbrada a las oficinas de extranjería. Pues si se puede solicitar, por ejemplo, el 20 de septiembre, pues como pronto o después de Navidad. Con todo lo de puentes que hay en otoño, además. ¿Vale? Y con el colapso además que va a haber, que va a ser... Prefiero no pensar. Entonces, vuelvo a mencionar, ¿vale? Disposición transitoria. Esta es por la que la mayoría de gente viene a Julia o ha venido a la oficina preguntando ¿qué es esta disposición? ¿Qué es esta disposición? ¿Qué significa? ¿Para entrar en esta disposición puedo desistir? No. ¿Vale? Lo dice muy claro en la norma la disposición transitoria. Para entrar en esta vía tienes que tener una respuesta firme. Por eso, si nos responden... Perdón, ahora mismo contesto a las dudas. Un segundo. Voy. Por eso, si nos llega la resolución desfavorable el 10 de mayo, pues mala suerte. Porque esa resolución será firme pues el 10 de julio. Por lo cual, tu situación irregular empezará en julio, tú ya no entras en esta disposición transitoria, que tendrás que quedar 2 años en situación irregular para poder pedir un arraigo. Se comprende, todas las personas que antes del 20 de marzo tengan su resolución desfavorable firme, pueden entrar y a partir del 20 de mayo entren en situación irregular, podrán adherirse a esta disposición transitoria en vez de esperar 2 años, 6 meses, pueden solicitar arraigo. Vale, esta es la vía de las personas que tengan una solicitud y les llegue respuesta. Ahora vamos a los que tienen un recurso. Las personas que ahora mismo tienen un recurso pendiente, que es todo lo que hemos hablado con sus documentos, su justificante, vale, pues estas personas antes del 20 de mayo deberán desistir. Además nos han hecho a los abogados, así por decirlo, un mecanismo para desistir rápido de los recursos. Deberán desistir antes del 20 de mayo, al desistir del recurso se quedarán en situación irregular y esas personas, como ya tienen una resolución desfavorable previa, porque para presentar un recurso has tenido que tener antes una resolución desfavorable, también pueden entrar en la disposición transitoria. ¿Vale? Este es también el caso que más nos pasa con sobre todo participantes de CEPAIM que están en vía de recurso y entonces nos dicen, por favor, ¿le podéis explicar a mi empresa que para mi permiso de residencia, para beneficiarme yo un poco de esto? Porque prácticamente si a una persona le han denegado en primera instancia y le hemos puesto un recurso, lo más seguro es que al final en la respuesta del recurso, vamos a decirlo normal, también hay casos que no es así, ¿vale? Pero vamos a generalizar un poco, lo normal es que cuando te respondan el recurso también sea desfavorable. Entonces, en vistas que me pueden resolver el recurso con la nueva ley y me voy a tener que quedar 2 años en situación irregular, pues voy a quitar el recurso antes de mayo, me voy a quedar en situación irregular y entonces con 6 meses podré trabajar. Pero claro, por favor, puedes hablar con la empresa con la que estoy trabajando, le puedes decir que ahora me voy a tener que quedar 6 meses en situación irregular y que además luego, por favor, si me pueden hacer un precontrato porque si no tampoco podré pedir el arraigo social. Estos 2 casos son los que más se dan, tanto de las personas que han recibido una resolución desfavorable antes de marzo, 2 meses hasta firmeza. Esos 2 meses siguen teniendo autorización para trabajar, por lo cual 20 de mayo, pero 20 de mayo tendremos que contar 6 meses. Esa es la realidad. Noviembre. A partir de noviembre las personas podrán pedir arraigos. Estos los que entren en esta vía VIP. ¿Vale? Recordando que son, 1, personas que reciban resolución desfavorable antes de 20 de marzo, lo siento si soy repetitivo,
Y las personas que tengan un recurso interpuesto y lo quiten antes de mayo para entrar en esta vía. Porque también hay otra opción que es... ¿Hay otro pago? Vale, bueno, sube, que me prefiero la línea temporal. Vale, porque lo primero un poco que hay que ver, por ponerlo en contexto, es la situación de esa persona como solicitante de asilo. ¿Vale? Hay personas que, presas del miedo, me dicen, Sonia, quiero quitar mi solicitud de asilo, quiero quitarla, la quiero quitar ya porque me va a entrar esto y me voy a quedar. Lo primero, sobre todo los que somos más profesionales de estas cosas, lo primero, nosotros tenemos que valorar si la solicitud de asilo de esa persona es buena o no. Hay personas que obviamente le digo, pero ¿cómo vas a quitar la solicitud de asilo si tu caso es muy fundado? A ti te lo van a dar. Casos de violencia de género, casos de trata o de orientación sexual, que son unos relatos bien definidos y crees que a esa persona le va a llegar una buena resolución. No puedes desistir por miedo. Y encima desistir, porque has visto en TikTok que si desistes, entras en esta disposición transitoria, cosa que nada que ver, porque necesitas una resolución. Tu desistimiento vale 0. Repito, porque las personas están muy confundidas. No vale desistir. No se puede desistir del recurso. Si desistes del recurso, te quedarás en situación, o sea, de la solicitud. Si desistes de la solicitud, te quedarás en situación irregular y no podrás entrar en esta vía transitoria. Tendrás que esperar 2 años para solicitar algún tipo de arraigo. ¿Podemos poner algún ejemplo de personas que no sería conveniente que renunciaran a la solicitud de protección internacional? Vale, personas que no sería conveniente que renunciaran. Generales. No, pues por ejemplo, una persona que... Sí. Por eso Casos que sobre todo personas más, por ejemplo, ya como os ha dicho Julia al principio, podéis comentarnos, si no, tanto a ella como a mí, casos que digas, mira, pues tengo una persona, vamos a poner un ejemplo claro, ¿no? Tengo una persona de nacionalidad malí que está trabajando para mí, está en solicitud de asilo, no le han respondido aún y tenemos miedo de que empiece el nuevo reglamento y se quede en situación irregular. Pues bueno, esta persona, por ser del país que es, ya sabemos que le van a conceder protección subsidiaria con el 99,8% de probabilidades y entonces le voy a decir, pues que no tema nada, no pasa nada, pues entrar en la nueva ley no le afectará para nada porque esa persona le llegará una resolución favorable y podrá tramitarla a ti, no tenemos problema. Siempre que comento esto es para personas que manifiestamente le van a denegar el asilo. Para las personas que manifiestamente le van a conceder el asilo, recibirán una resolución que será favorable, le reconocerán un estatuto de los que hemos mencionado antes y podremos solicitar la TIE. Con los que son fundados no hay ningún caso, ningún problema. El problema empieza con las personas que por el país que son o por las pocas pruebas que tienen, pues sabemos manifiestamente que decimos, lo siento mucho, pero, o sea, eres de Senegal, hombre normal, tampoco me traes aquí un relato ni unas pruebas de la hostia, pues te van a denegar. Pues... ¿Situación política en Venezuela? Sí. ¿Colombia? No. No. Colombia, el Tribunal Supremo. Ese es el colectivo más afectado, es el colombiano, porque el colombiano, el Tribunal Supremo. Estamos hablando un poco de nacionalidades a las que se les suele conceder o no conceder. Estamos mencionando que a Venezuela se le dan razones humanitarias, entonces pues se puede mantener la autorización para trabajar para personas que son de Venezuela, no hay problema, se les concederá. Las personas de Mali se les concederá. Personas Burkina por ejemplo, Faso. de Burkina Faso, pero personas colombianas. Perú, Colombia y Senegal. También. Pero más para hombres, para mujeres normalmente... Para mujeres normalmente si vienen con un relato igual de víctima de violencia de género o de este tipo de cosas, pero bueno, ya estamos entrando ahí. Es muy casuístico. Claro, sí. Luego es verdad que va a depender de la persona. Uy. ¿Desde cuándo se empieza a contar? ¿Lo quieres contestar ahora o luego? ¿Habéis entendido esto? A ver, los 6 meses de situación irregular, ¿desde dónde se empiezan a contar? Pasados los 2 meses, que es cuando quiere permitir, sí. Sí, porque como he mencionado antes, es muy importante saber que la persona empieza su situación irregular 2 meses desde que le notificaron. A una persona llega una resolución, es desfavorable y se la han notificado el 10 de enero, esa persona sigue manteniendo las condiciones de solicitante de asilo, incluido la autorización para trabajar, 2 meses más. Por eso, cuando nos vamos en esta línea temporal, Julia, si puedes bajar el chat, cuando nos metemos en esta línea temporal decimos que las personas han tenido que recibir la resolución antes del 20 de marzo, porque necesita 2 meses para adquirir la firmeza, porque si no, no se considera que estarían entrando en la nueva ley en situación irregular, que es lo que pide la disposición transitoria.
¿Vale? Entonces, por eso. Los de los recursos, si es un poco independiente, pueden desistir del recurso el 15 de mayo. El justificante también de que han desistido del recurso, entrarían ya en situación irregular, podrían entrar en la disposición transitoria en 6 meses. Y empieza desde la fecha del desistimiento. Madre mía. Es un caso, bueno. A ver, si vemos, también voy a comentar que, bueno, como son las 8:15 y tampoco nos vamos a hacer aquí las uvas, si queréis también los casos que sean como muy particulares, que puedan preguntar en el chat de tengo una trabajadora de origen tal, me pasa esto, podéis realizárnoslas por correo electrónico a Julia o a mí, ¿vale? Que luego si nos ponemos los correos electrónicos, porque el de Julia sale, el mío yo creo que no lo he puesto en ningún lado, la verdad. Y así nos podéis realizar consultas o, como os ha mencionado Julia, si tenéis necesidades de que en vuestra empresa o cualquier cosa hagamos algún tipo de taller o algo, nos lo podéis solicitar porque ya sabemos que es información compleja y son horas tardías para comprender estas cosas. Pero en este caso sí que se puede por el matrimonio, Pedro, independientemente del precontrato. Ya hablaremos si quieres. Vale, entonces, bueno, esta es la situación que se está dando ahora y los problemas sobre todo que tenemos con las empresas. Yo, para finalizar ya, último recordatorio: caducidad del documento de asilo, nada que ver con la autorización para trabajar. Los recursos con el justificante o luego cuando se graben esos documentos, una persona que ha presentado un recurso mantiene la autorización para trabajar. Ya no voy a hablar de situación legal, voy a hablar de autorización para trabajar, que como estamos con empresarios es lo que importa. ¿Vale? Problemas que podéis tener con trabajadores con la nueva ley, principalmente esta. Que las personas, cuando les llegue una resolución desfavorable a partir de ahora porque ya ha pasado el 20 de marzo, esas personas o presentan un recurso y extienden su autorización para trabajar o se quedarán en situación irregular y tendrán que esperar 2 años para pedir algún tipo de arraigo. Si tenemos un trabajador y le han resuelto su asilo antes del 20 de marzo, podrá entrar en esta disposición transitoria y podrá trabajar. Si le han resuelto antes del 20 de marzo, le han resuelto el 15 de marzo, 2 meses hasta firmeza. Vuelvo a repetir, esos 2 meses sigue teniendo autorización para trabajar. Entrará en la nueva ley irregular y tendremos que esperar 6 meses para pedir arraigo. Si esa persona nos encanta cómo trabaja y la seguimos queriendo tener en el equipo, precontrato y podemos pedir un arraigo. Las personas que están ahora mismo en vía de recurso, que tienen autorización para trabajar, antes del 20 de mayo se les aconsejará desistir del recurso para entrar en esta disposición transitoria y también tendrán que permanecer 6 meses en situación irregular para poder solicitar arraigos. No nos olvidemos que los trabajadores también son personas y al final se enfrentan a que van a tener que pasar varios meses en situación irregular. Esto es una putada para los trabajadores, siento las maneras de hablar, pero lo es más para una persona que tiene que pasar varios meses sin tener ningún tipo de ingreso. Y seguramente tiene que pagar un alquiler y debe comer y debe vivir, hay algunos con familia e hijos. Me refiero por humanizar también un poco este tipo de charlas, ¿no? Que estamos aquí con empresas, pero humanizar también un poco la otra parte. Y sigamos pensando sobre todo que incluso cuando pase el 20 de mayo, si hay alguien que lo resuelven y vuelve a solicitar con un recurso, puede continuar trabajando, es decir, hasta que le resuelvan ese recurso. Para que sean firmes. Perdona, gente que se encuentra con esta situación pero tiene hijos que han nacido en España, ¿les afecta igualmente? Vale. Han preguntado si una persona que está en esta situación que se ha venido comentando en toda esta casuística, pero tiene un hijo que ha nacido en España, da lo mismo. Sí. Quiere la nacionalidad de los padres. Depende de la nacionalidad, pero... Explícame la última presentación, porque hay otras opciones además del arraigo. Sí. Que parece que todo es arraigo. Vale, os voy a dejar con mi compañero, con Gabriel. Había dudas, pero bueno, si las queréis resolver tú las dudas que habían en el chat. No, ya las hemos resuelto. Ah, ya está. Sí. Vale, pues eso ha sido todo. Buenas tardes. La compañera ha explicado lo que es más habitual porque es los arraigos. Parece ser que como es la vía habitual, pero hay que tener en cuenta cómo se debe de asesorar una persona que está solicitante de asilo y quiere regularizarse. Porque hay otras opciones diferentes del arraigo. Y además muchas, y además es habitual que pueda haber otras vías y por ello no quiere decir que haya que por eso desistir inmediatamente para ir en esta vía. Estas vías son bastante malas. Entonces lo primero que hay que hacer, como eso sí que lo ha comentado, que es valorar la viabilidad del asilo. Como por ejemplo aquí venían personas de Venezuela interesándose por este tema, cuando pues es que les sobra, porque de Venezuela, Mali, Somalia, Burkina Faso, Ucrania, Siria, Afganistán, etcétera, pues obviamente su solicitud de asilo con una gran probabilidad.
Pero hay otros casos, también de Colombia, de Perú, de Honduras o El Salvador, que también pueden tener una viabilidad alta. Y a lo mejor una viabilidad no ahora inmediatamente a la oficina de asilo, pero a lo mejor sí en la Audiencia Nacional o sí en el Tribunal Supremo. Y eso puede pasar con gente de Colombia ahora mismo. Ahora mismo el Tribunal Supremo durante 2 o 3 veces ha establecido claramente que personas de Colombia que tengan algún tipo de situación de persecución mínima, pero tengan algún elemento de vulnerabilidad, como por ejemplo tener menores, se les está concediendo razones humanitarias como gente de Venezuela, el Tribunal Supremo. Eso quiere decir que podrían seguir como solicitantes de asilo, pero tienen que poner recurso primero, recurso judicial y irse al Tribunal Supremo. Pero eso tiene que evaluarlo una persona especialista en asilo. Y desgraciadamente, pues en el mercado privado de los abogados y abogadas, claro, el asilo no lo conoce casi nadie porque la gente no tiene recursos y los únicos expertos en asilo pues son las de las entidades de acogida como la nuestra. Entonces, lo primero, viabilizar y a valorar el asilo. Segundo lugar, hay otras solicitudes de residencia, de estancia, que permiten trabajar y que son compatibles con seguir siendo solicitantes de asilo. Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con familiares de españoles, que lo va a explicar ahora la compañera, familiares europeos, el régimen comunitario, todo esto que es régimen comunitario o familiares españoles, es compatible con ser solicitante de asilo. Por tanto, habrá que valorar también antes de pensar desistir del asilo que puede haber otras autorizaciones que se pueden solicitar. A lo mejor no ahora, a lo mejor llevo con mi pareja viviendo 3 meses, pues a lo mejor en 3 o 6 meses puedo pedir un permiso por ser familiar. O a lo mejor mi pareja es residente y dentro de 1 año hace la nacionalidad española. Y entonces, pues a lo mejor puedo seguir como solicitante 1 año o 2 años más y luego irme a otras vías alternativas. Igualmente, hay que valorar previamente esto y además con especialistas. Aquí ya sí que prácticamente cualquier abogado de extranjería puede ya un poco valorarlo sin demasiado problema. Y luego ya después es cuando vamos al arraigo, que sería como la vía alternativa de después de que todo esto no funciona, pues entonces ya valoramos el tema este del arraigo. De hasta el 20 de mayo, si llevamos los otros años, se podría utilizar todavía el viejo reglamento o el nuevo y la disposición transitoria. ¿Vale? Bien, esto es lo que tenemos, pero además de esto, todavía hay otras opciones que no se pueden decir a las personas directamente porque son poco seguras, pero claramente esta reforma tiene visos de ilegalidad inconstitucional en muchos puntos. Incluso la disposición transitoria también, de forma oficiosa, el propio Ministerio de Inclusión, en determinados foros, ha venido a decir que eso de la disposición transitoria, que tiene que llegar la resolución antes del 20 de marzo, sí o sí, la notificación, pues a lo mejor al final tampoco es así. Y se extiende un poco y se expande un poco el colectivo que puede incluirse en, por ejemplo, la disposición transitoria. Y que esto, las personas que ya llevan mucho más tiempo, como algunos magistrados con lo que nos han contado además esto, digan, miren, abogadas y abogadas, estas informaciones que da el gobierno, cójanla con cuidado, porque son precisamente para engañarles. Entonces el gobierno ha publicado una normativa donde no dice que tengas que tener una notificación antes del 20 de marzo, lo que ha publicado es una nota aclaratoria de esa norma que dice que sí que antes del 20 de marzo, pero lo que dice la norma es estar irregular antes del 20 de mayo. Los abogados y las abogadas entendemos que además de que te llegue la notificación antes del 20 de marzo, hay otras opciones posibles. Ahora bien, estas opciones el gobierno dice que no, puede ser que alguna de ellas diga que sí y puede ser que los tribunales también digan alguna que sí, con lo cual también si me llega, por ejemplo, la notificación del asilo antes del 20 de mayo, vayan a ver algún abogado o abogada porque es bastante probable que transcurridos 6 meses presentando la solicitud de arraigo al final acabe entrando. Es más, es tan complicado para la misma oficina de extranjería comprobar a qué persona, a qué fecha exactamente la han notificado, que de forma oficiosa incluso se está llegando a decir que incluso puede ser que haya gente que le notifiquen de la resolución denegatoria incluso después de mayo, pero que esté firmada la resolución antes y puede que lleguen a entrar. Vale, esto no lo podemos decir en foros directos con las personas porque le puedes un lío, pero en un foro de empresas donde hay asesorías y gestorías, etcétera, y profesionales, pues como mínimo, si la resolución llega antes del 20 de mayo, podría haber una posibilidad de disposición transitoria, pero claro, con puntillas, con pinzas,
pero también he entendido que las notas obligatorias las hace el gobierno para engañar a los abogados, y eso lo ha dicho un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, no me lo invento yo aquí y se lo cuento a ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, en principio la compañía es la información segura, la asegurada, estas vías, pero hay otras posibilidades, como digo, de otros regímenes que hay que valorar con especialistas. Incluso la propia normativa en sí puede que se modifique y se amplíe un poco, no desde luego porque lo sea el gobierno el que lo pida, sino porque se le fuerza. Esta reforma se ha considerado que es ilegal, inconstitucional, y sabemos que es una maniobra del Ministerio de Interior, que es una venganza y un castigo a los solicitantes de asilo y a las empresas que han contratado a las personas, porque bueno, pues el Ministerio de Interior tiene una posición diferente del resto de posiciones del gobierno dentro de la administración, porque por el Ministerio de Inclusión o el Ministerio de Empleo, por supuesto, pues estaría encantado de que la gente esté cotizando, trabajando, porque la economía, pues si no, a ver cómo va a tirar. Pero el Ministerio de Interior tiene otra posición diferente y ya veremos qué dice el Tribunal Supremo. Pero bueno, voy a dejar con la compañera porque hay esa otra parte de otros permisos que pueden ser interesantes y algunos conceptos básicos de extranjería que son también muy interesantes. Y que nada tienen que ver con el asilo. Vale, y luego respondemos si queréis a las dudas. Yo me acerco para pasar las diapos. Bueno, por si pasa. Perfecto. ¿Hacia abajo? Bueno, pues... Esta segunda vez es un poquito más breve, ¿verdad que sí? Sí, va a ser muy... Esta sí que va a ser mucho más práctica el tema de autorizaciones de trabajo, sobre todo. Primero, un par de conceptos básicos. El primero de todos es que el NIE no tiene nada que ver con el permiso de residencia o trabajo que puedas o no tener. Al final, el NIE es simplemente un número que te identifica como extranjero en España y puede ir asociado a un permiso de residencia y trabajo o a una situación de irregularidad. Que a veces te dicen, ya tengo NIE, porque, por ejemplo, tú solicitas pues, un arraigo y el momento en que lo solicitas ya te asignan un NIE. Pero ya tengo un NIE no quiere decir ya puedo trabajar. Ejemplo rápido, pero creo que es un concepto que a veces pues, se confunde mucho. Entonces aquí, bueno, a modo ilustrativo está el ejemplo de lo que sería una tarjeta TIE, que ya pues, tiene una autorización de residencia y trabajo vinculada, que lo suele poner aquí. Y esto, por ejemplo, es una hoja en la que te asignan el NIE, que la puedes pedir por diversos motivos, pero que simplemente tienes ese número asignado. Fin, no quiere decir nada más. ¿Y qué más? Otro concepto así como general es en cuanto se solicita una renovación de una autorización de residencia o de residencia y trabajo, en tanto en cuanto no nos la resuelvan, se prorrogan los efectos de la anterior autorización que tuviéramos. Es decir, si ya podíamos trabajar, seguimos pudiendo trabajar hasta que nos digan que sí o que no. Si nos dicen que sí, pues ya se alargará. Si nos dicen que no, dejamos de poder trabajar en el momento en que nos dicen que no. Pero no en el momento en que se nos ha caducado la primera, porque además ahora con las renovaciones pasa lo mismo, que es que aunque tengan un plazo determinado, se alarga más. Entonces, al final, una manera de proteger al trabajador y incluso también a la empresa, porque no sé, ahora puede trabajar, ahora como tiene que renovar, no puede trabajar y no, pues sigue pudiendo trabajar en todo momento, a no ser que la renovación fuera desfavorable. A priori, si se cumple todo, no tiene por qué ser. Sí. Vale, esto sí, es lo que hemos dicho. Vale. La primera autorización de residencia y trabajo de la que os quiero hablar, que es, creo, la que menos se valora y es quizá la que más se tendría que valorar a la hora de que una persona decida venir a España, sobre todo una persona mayor de edad y que quiere venir a trabajar y a ganarse la vida, es la de residencia y trabajo por cuenta ajena. ¿Qué pasa con esta autorización? Que para poderla solicitar, por norma generalísima, la persona tiene que estar en su país de origen. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la gente dice, mira, como puedo ir a España, que además no necesito visado de turista ni nada, yo cojo el avión y voy. Y cuando llegue allí ya veré. Pues aunque estés regular como turista, esta autorización, aunque alguien te quiera contratar, ya no se puede pedir. O sea, puedes volver a tu país, pero estando en España no se puede tramitar. Por ello es importante que pues, hagamos un poco la pedagogía de, sobre todo pues, la gente que tiene familiares fuera que quieren venir o que tiene conocidos o las empresas, ya desde otro punto de vista que ahora os explicaré, el decir, vale, pues vamos a ver cómo podemos venir ya con un contrato y bien desde el principio.
Sí, lo veo, lo veo. Estaba esperando a que terminara la diapositiva para... Vale. Desde el punto de vista de las empresas, yo he tramitado unas cuantas y veo que tienen, pues siempre les genera como muchas dudas, mucho nerviosismo, a qué me compromete, qué pasará, qué tengo que hacer. Es muy difícil de conseguir, hay como también mucha leyenda urbana. Hoy en día, sí, pues a ver, hay una serie de requisitos que evidentemente se han de cumplir, pero si a priori esos requisitos se cumplen, evidentemente extranjería te autoriza y es que además hace falta gente, sobre todo en determinados sectores. Mira, aquí en la provincia de Huesca, granjas, campo, todo lo que son profesionales tipo albañil, electricista mecánico, montadores de pladur, Fontaneros, sí, todo lo que son gremios, camioneros, por supuestísimo. O sea, es que lo autorizan. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, primero que la persona esté en su país de origen. Y para la mayoría de casos, lo primero que tenemos que hacer es ir a la oficina del INAEM y decir, necesito un camionero. Y se publica una oferta que se llama oferta con solicitud de certificado de insuficiencia de demandantes. Y entonces, pues se publica la oferta con unas características, pasan los días que por ley ha de estar publicada y no acude ningún camionero. Entonces, la oficina de desempleo nos da el certificado de insuficiencia de demandantes y con eso, y pues un precontrato y el resto de documentación que ahora os explicaré un poco sucintamente, se puede ir a extranjería a solicitar ya traer a una persona determinada con un precontrato desde su país de origen. Hay algunos casos en los que ni siquiera hace falta ir previamente a tener el certificado de insuficiencia porque la situación nacional de empleo no se tiene en cuenta. Y esos casos son, en primer lugar, ciudadanos de Perú y Chile en virtud de 2 convenios que tiene España firmados. O sea, si tú quieres traer a alguien de Perú o de Chile, simplemente con que le hagas el precontrato y se solicite, ya no hace falta ir primero al INAEM. Para hijos de españoles, hijos mayores de edad, españoles residentes que no podrían entrar, por ejemplo, en una reagrupación familiar, pues con un contrato de trabajo ya pueden venir y no hace falta que no haya en España gente que lo pueda hacer. Para hijos y nietos de españoles de origen y para traslados dentro de una misma empresa, de un país a otro. Entonces, las tasas administrativas para presentar la solicitud son 215 euros, que son las más elevadas dentro de extranjería, pero bueno, al fin y al cabo, si hace falta. Y luego, si por ejemplo el puesto requiere una formación específica, pues puedo demostrar que se tiene. O si por ejemplo en la solicitud que hemos puesto en el INAEM pedimos a alguien que tenga 5 años de experiencia, luego la persona que traigamos ha de poder demostrar que tiene esos 5 años de experiencia también. O sea, al final, o si que tenga un determinado idioma o carnet de conducir, bueno, un poco lo que se solicita en el INAEM es lo que luego ha de poder demostrar la persona que venga. Y ahora con el nuevo reglamento que entrará en vigor a partir del 20 de mayo, la empresa tiene que tenerlo mínimo 3 meses. Luego a partir de ahí se puede cambiar de empleador notificando dentro del mismo sector y zona geográfica. Por ejemplo, si a alguien lo autorizan peones agrícolas, provincia de Huesca, pues podrá cambiar de empleador dentro de ese epígrafe. Tenemos una pregunta que dice, ¿en este caso se va a volver a habilitar el modelo X06 para países con convenio como Chile? Por número de modelo no te sabría decir la verdad. Vale, lo tendríamos que consultar porque no sabemos si ese es el número de modelo. Esto para empleos no cualificados entiendo que puedo servir bien, o sea, que puede ir, pero por ejemplo, es para según qué cosas, electricista necesitas un FP y necesitas instaladores, según qué cosas, o conductor de camiones necesitas un carnet que no homologan los títulos, muchas veces un FP de un... Sí. ¿Cómo se hace? Espera, que traduzco la pregunta. Sí, claro. Sí. Por aquí preguntan que hay formaciones como muy específicas que necesitan como pues eso, un título habilitante, ¿no? Y en estos casos, ¿cómo se haría, no? Pues mira, por ejemplo, en el caso de electricistas, pues demuestran que tienen el título, en este caso, por ejemplo, un ejemplo que soy yo es de Perú. Pues con el título de Perú ha podido venir. ¿Ah, sí? Sí, luego si aquí hay algo, o sea, un título, pues como por ejemplo para camiones sería el CAP, lo puedes hacer una vez estés aquí. Pero de entrada para que te autoricen, por lo menos la provincia de Huesca, porque claro, también pasa una cosa en la extranjería que es que cada provincia tiene su oficina y cada oficina tiene un poco también el criterio de los funcionarios que haya en ese momento. Ahora mismo, aquí en la provincia de Huesca, pues tú presentas los títulos de esa persona en su país y te lo aceptan. Por ejemplo, un médico, aparte que bueno, normalmente van por altamente cualificado, pues ahí ya supongo que te piden la homologación y demás. ¿Cuál es el carnet de conducir? El carnet de conducir puede venir del de su país. Porque además los 6 primeros meses, sobre todo para países con canje, bueno, para países con canje,
pueden conducir sin canjearlo, o sea, con el carnet de su país de origen y luego ya... ¿Eh? Los hay que no pueden. No, los hay que no pueden, eso se lo tienen que sacar aquí, claro. La verdad que esta casuística ya es como muy específica y en cada caso habría que ver un poco, pero bueno, por lo general tampoco miran súper al detalle, en plan, pues que esté ya homologado el título, en casos así no. También es verdad que hay como una serie de títulos que sí que son obligatorios, otros no, porque son profesiones regladas, pues como por ejemplo abogado y demás. Sí, profesiones sí. Pero bueno, es una casuística que quizá habría que valorar más caso por caso, depende también del país de origen del que venga y demás. Vale, pasamos. Vale. Espera que no me funciona. Sí, es que cuando le das al chat luego se vuelve a clicar. Sí. Vale. Que creo que hay otra pregunta además. Ah, vale. Pues... ¿O no? Sí. Espera. Este modelo se había deshabilitado, llevando a realizar GECO como hicimos nosotros el año pasado para algún grupo de chilenos. De todos los grupos presentamos el EX03. Nos autorizaron a todos. Tengo entendido que volverá con la nueva normativa el EX06. Va a confirmar, gracias. Vale, el GECO este yo creo que se refiere a las contrataciones, estas que comentamos ayer, Gabriel, en origen, pero como masivas, pero eso ya es un procedimiento diferente, que va a través de unas ofertas que se publican y no van personalizadas. Bueno, también se pueden hacer personalizadas, pero es como un trámite completamente diferente, que no es este, que es como más personal de yo quiero traer a esta persona en concreto. Así también un poco rápidamente, que no os he comentado, volviendo un momento atrás a la autorización de trabajo, sería por parte de la empresa aportar el precontrato, firmado por ambas partes, la escritura de constitución si es una SL, la copia del DNI de firmante, de la escritura de representación y el último IVA o impuesto de sociedades para demostrar que realmente podemos pagar el sueldo de esta persona que decimos que vamos a traer. Creo que vuelve a haber una pregunta. Sí. Si son contrataciones en origen de temporada y chilenos con convenio. Ah, vale. Sigue siendo una explicación, vale. Sí. La verdad que este tema es un permiso, o sea, es un tipo de autorización de trabajo que va aparte y que hoy no tocaremos porque también es como muy específica. Vale. Perdón. No ha sido a propósito. Voy a ello. A compartir pantalla. Bueno, ahora vendrá la estancia por estudios, que es la que explicaremos siguiente. ¿Por qué? Porque es la que sí que se puede solicitar estando ya en España, pero con el nuevo reglamento antes se podía solicitar durante los 2 primeros meses de llegada, en principio, o estando en situación regular de otro tipo, pero a priori para el caso de alguien que acaba de llegar y qué puedo hacer. Antes eran 2 meses desde la llegada, ahora ha bajado a 1 mes, que pasa muy rápido, y desde España solo se podrá solicitar para ciertos tipos de estudios, que son los estudios superiores, y las certificaciones profesionales como el CAP para conductores de camión. De aquí, bueno, la persona que vaya a estudiar ha de demostrar unos medios económicos y demás y un seguro de salud, pero yo creo que de cara a las empresas lo que más nos interesa es que autoriza a trabajar hasta 30 horas semanales, que para estudios superiores, es decir, de estudios universitarios y ciclos formativos de grado superior es automático y que para otros estudios lo deberá solicitar o la empresa o el estudiante. También lo que quería comentar, para cuando los estudios, o sea, cuando el permiso de estudios no tiene una determinada duración, que creo que es de más de 6 meses, no llegan a hacerles tampoco la TIE, la tarjeta. Y eso no quiere decir que esa persona no esté regular o no pueda trabajar. Con lo mismo, con la resolución de autorización de estancia por estudios que pone autoriza a trabajar, la persona puede trabajar y es completamente válido, acompañado de su pasaporte, donde está la foto de su cara y podemos comprobar que es la persona que dice en la autorización. ¿Sí? Sí. Con el TIE, a nosotros hemos dado un caso que luego les han denegado el permiso de trabajo. De trabajo, sí. Es una estudiante que no tiene permiso de trabajo. Que no es automático. Hizo la renovación. Era la renovación. Ah, bueno, claro, porque si luego la renovación, si no han aprobado y no renuevan, pues una vez tiene la denegación de la renovación, ahí ya es lo que decíamos, ahí ya sí que ya no pueden trabajar más. Por aquí están respondiendo a una pregunta que es qué pasa si cuando van a renovar la TIE no se la renuevan, ¿no? No les renuevan el permiso de trabajo. Pero aquí sí que la renovación de la TIE y con la renovación del permiso va de la mano. Entonces,
eso, puede pasar que no renueven el permiso porque en un caso muy habitual es que no se haya aprobado el primer curso, por ejemplo. Entonces ahí desaparece el permiso de estancia y por tanto desaparece el permiso añadido, que es el de trabajo. Bueno, es una autorización de trabajo, pero que en este caso además no es ni siquiera lo principal. Porque de hecho otra cosa importante de cara a la autorización de trabajo en un permiso de estudios es que aparte del límite de 30 horas semanales es que no se puede solapar con el horario de estudios. ¿Por qué? Porque al final lo principal que venimos a hacer es estudiar. Eso también, para que las empresas lo tengáis en cuenta, pues bueno, es bastante de cajón, ¿no? Pero lógicamente pues los estudios en este caso son lo primero, porque el motivo del permiso de estancia en España es para estudiar. Vale. Alicia nos daba las gracias y se las damos a ella por compartir una pregunta interesante. Sí. Vale, nuevos arraigos. Antes depende, el social eran 3 años, para el social se necesitaban 3 años, para el laboral o formativo 2, el formativo no permitía trabajar. Bueno, ahora los han bajado todos a 2 años, menos el familiar, que no requiere ningún tiempo mínimo, pero bueno, ya lo veremos. Obviamente el tiempo de asilo, como hemos estado explicando en toda la primera parte, no va a computar para esos 2 años, el tiempo que se está como solicitante de asilo o protección internacional. Y en general el requisito primordial para cualquier tipo de asilo será tener el pasaporte completo en vigor y carecer de antecedentes penales tanto en nuestro país de origen o donde hayamos residido en los últimos 5 años y en España. Vale, veremos. El primer tipo de arraigo de los nuevos arraigos es el arraigo de segunda oportunidad, que será para personas que lleven 2 años en España y que hubieran tenido otro tipo de permiso de residencia que no fuera también por circunstancias excepcionales o arraigo, y que la denegación de ese otro permiso no hubiera sido por motivos de orden público y demás, o sea, por antecedentes, por ejemplo, sino que he tenido un permiso como familiar de español y me he divorciado. Pues a los 2 años podemos pedir este otro arraigo, que obviamente tendrá llevar aparejado el permiso de trabajo. Que creo... ¿Qué? Un requisito además que no les falta ninguno. Sí. Que creo que puede ser uno de los que más juego nos dará sobre todas las empresas, el sociolaboral. Ahora ya no hará falta el informe previo de las trabajadoras o de servicios sociales, simplemente será necesario un precontrato de trabajo de mínimo 20 horas semanales, o sea, de media jornada como mínimo. Y la empresa tendrá que presentar lo mismo que para una autorización inicial, pues el precontrato, las escrituras, los medios económicos o la declaración de la renta si es un autónomo y demás. Para el arraigo social lo tendremos para personas que no puedan presentar un precontrato, pues o porque no pueden trabajar, porque no quieren o porque no encuentran. Y ahí sí que hará falta un informe de esfuerzo de integración y aportar los medios económicos de un familiar. Es decir, yo no trabajo, pero mi marido sí, pues con esos medios yo viviré aquí. O bien un proyecto de trabajo por cuenta propia. ¿Pasamos? Vale. El socioformativo, y aquí viene uno de los cambios que os comentaba con este nuevo reglamento. Ahora hará falta un informe de esfuerzo de integración, cursar unos estudios, hay bastante amplitud dentro de lo que se puede elegir, y ahora sí, un arraigo, lo que ahora antes era arraigo para la formación y ahora será un arraigo socioformativo, permitirá trabajar mientras se está haciendo esa formación. También hasta 30 horas semanales, evidentemente que no se solape con los estudios. Y otro cambio importante es que hasta ahora quien hacía un arraigo para la formación, yo sé que muchas empresas, pues, mira, este chico ha hecho un curso de carretillero y ahora lo puedo contratar, ¿no? Hasta ahora tenía que ser el contrato de trabajo relacionado con lo que se hubiera estudiado. Ahora ese requisito ya desaparece. Al final también se entiende porque si con 2 años ya puedes hacer un arraigo sociolaboral con el trabajo que quieras, carecería de sentido que después de hacer un arraigo formativo no puedas hacerlo con el contrato que quieras. Pero ya será pues es una diferencia más o una novedad más de este nuevo reglamento. Y también se podrá pasar a una autorización de trabajo por cuenta propia, un poco por lo mismo. O sea, al final a los 2 años con un informe puedes hacer un arraigo social con tu proyecto de empresa o autónomo, pues después de una formación que además muchas de ellas tienen mucho mercado en el ser autónomo, como podría ser pues, un electricista, un fontanero, pues también se podrá.
Y por último, el arraigo familiar, que ahora ya quedará, yo creo, un poco en desuso porque queda relegado a progenitores o tutores de menores de edad ciudadanos de otro Estado miembro de la Unión. Por ejemplo, algún caso que he visto, pues una chica que creo que era nicaragüense y su pareja era rumano, pero no estaban casados además, tenían un hijo en común. Claro, el niño, al ser hijo de un ciudadano de Rumanía, tenía la nacionalidad rumana aquí en España, pues por el hijo que tenía nacionalidad rumana, la mamá de Nicaragua pudo tener permiso de residencia. Pero más allá de eso, yo creo que ahora no será el que más utilicemos. Y por supuesto, una persona que tenga un arraigo familiar tendrá también autorización para trabajar en cualquier ámbito, como son las mismas condiciones con español, cualquier ámbito geográfico y sectorial. Vale. En cuanto al estatuto de familiar de españoles, es un tipo de permiso de residencia que no va ligado al contrato de trabajo como una autorización inicial de trabajo o un arraigo sociolaboral, pero que también autoriza a trabajar. Un segundo. Bueno, requiere que tengamos algún tipo de vínculo en el que no vamos a entrar, pero es pareja, estable, cónyuge, ascendientes, descendientes de una persona de nacionalidad española, incluso cuidador, que acompañe en una reunión en territorio nacional. La novedad principal de cara al trabajo para los familiares españoles es que desde que se solicite, cosa que ahora no pasaba, ya autorizará provisionalmente a trabajar. Es decir, no tengo que esperar a que me digan que sí que me lo dan. Desde el día que yo lo solicito, y por tanto entiendo, aún no sabemos muy bien, pero con esa solicitud entiendo yo que servirá para demostrarlo, la persona ya se le podrá dar de alta de forma provisional. Lógicamente, si en el momento en que resuelvan, si le dicen que no, pues lo mismo ya no podrá. Y si le dicen que sí, pues ya podrá hacer la tía y ya seguiremos con todo el proceso de residencia. Pero en el momento en que se solicite, ahora sí que podrán trabajar, que es lo que pasaba antes o seguirá pasando con el régimen de familiares ciudadanos de la Unión Europea. Vale. Y por último, en cuanto a tipos de permisos de trabajo que puedan ser interesantes para que conozcáis como empresas, están los de altamente cualificado. La verdad que son un poco menos habituales aquí. En ciudades grandes obviamente se dan más. Aquí, por ejemplo, pues ya a modo ilustrativo, los que más he visto son los médicos que contrata el gobierno de Aragón como médicos de familia que vienen de Bolivia, Ecuador y demás. Suelen venir como altamente cualificados por el salario. En cuanto a la diferencia con el permiso de trabajo normal, tenemos que sí que se puede solicitar estando ya en España, en situación de estancia, o sea, durante los 3 primeros meses de turista, por ejemplo. No se tiene en cuenta la situación nacional de empleo, es decir, no tenemos que ir primero al INAEM. Los plazos de resolución son más cortos, en 10 días, bueno, se supone que tendrán de resolver. Normalmente en esto, como va por otra unidad que no es extranjería, suelen cumplir los plazos. En cuanto a los requisitos de formación, hay que tener titulación universitaria, sea grado, máster, doctorado, o bien demostrar una experiencia profesional mínima de 3 años en el sector. Y es para, que no lo he comentado, para directivos, gerentes o profesionales con una formación cualificada y como muy concreta. En cuanto a los requisitos de salario, para directivos o gerentes el salario mínimo anual tiene que ser de 54.142 euros para poder entrar por altamente cualificado, y para técnicos y profesionales científicos intelectuales mínimo de 40.077. Por eso no es tan habitual. Sin embargo, hay 2 circunstancias en las que el salario puede ser un 0,75% menos, que es cuando la solicitud la presente una pyme, una pequeña o mediana empresa que opere en un sector estratégico. Y para jóvenes menores de 30 años, en las cuales el salario puede ser a partir de 30.500. Pero bueno, un poco por fomentar también la inserción de personal joven. Al final esto no viene de leyes extranjerías, sino que viene de una ley de empresas, de creación de empresas y demás, y lo que busca es atraer talento formado y cualificado. De ahí la diferencia entre los solicitantes de asilo y el régimen de extranjería general. Sí. Y a priori lo he hecho muy rápido y muy sucinto porque el mundo de la extranjería también es infinito, pero creo que a nivel de empresa pues los tipos de situaciones que os pueden llevar a trabajar era lo más interesante, y sobre todo ahora pues que preguntéis
Bueno, han preguntado ya. Bueno, sí, o que sigáis preguntando las dudas que podáis tener. Hay un baremo de las profesiones altamente cualificadas donde uno lo puede investigar. Traduzco primero. Aparte Sí. del médico. Preguntan por aquí si hay un baremo donde se indique cuáles son esas profesiones altamente cualificadas. Pues para estas profesiones se requiere titulación universitaria o estos 3 años de experiencia demostrable del sector y que tengan uno de estos 2 salarios según el caso en el que se encuentre, pero al final lo que requiere es tener titulación universitaria. Pero seguimos pensando en que son empresas las que están interesadas en hacer esa contratación. Sí, exacto. O sea, es cuando una empresa ya dice, yo quiero contratar a esta persona. O sea, yo si llego a España tengo título universitario, pero no tengo una oferta de trabajo en ninguna empresa, en este caso no sirve para nada, que en realidad pues, es una pena porque sobre todo de muchos países como Venezuela viene gente con un montón de formación, de Colombia también, y al final es, bueno, sí, de cualquier país, ¿no? Guinea Conakry, sí, como Somalia, sí, Afganistán. de muchos otros más, pero Esto sería un contrato, una propuesta laboral de la empresa, ¿cierto? Sí, pero que con un salario mínimo de estos. Eso es. Preguntan por aquí si el requisito sería que la empresa hiciera un precontrato a la persona. Sí. Eso es. Vale. Más preguntas, más dudas que se hayan quedado. Vale. Sí. Mira, por aquí por el chat hay una pregunta. Pregunta Belén, hola, ¿y si una empresa quiere contratar a una persona que tiene TIE con residencia temporal pero no autoriza a trabajar, qué se puede hacer? Buena pregunta. Se puede pedir una modificación. Si la persona ya lleva 1 año con residencia temporal, con el precontrato ya se puede hacer una modificación a residencia con permiso de trabajo. La modificación también, estamos seguros. Pero, y si no lleva todavía 1 año de residencia temporal, se puede, con los mismos, o sea, con el procedimiento de la autorización de trabajo, es decir, yendo al INAEM, depende del caso de la persona y con toda la documentación que nos piden, se puede hacer una autorización de trabajo, pero que en este caso la persona sí que puede estar en España. ¿Por qué? Porque está en España con una situación de residencia legal. El nuevo reglamento suprime todas las residencias que no tienen autorización para trabajar. Eso está sucediendo ahora porque, y además es una brecha de género, están afectando mucho a las mujeres. Igual pena que contestar, Gaby, porque te voy a Sí, ven, claro. Por aquí comentaban que además ese precontrato tiene que tener jornada completa de duración. Y Gabriel quiere aportar una cosa que es importante. Sí, el problema de la gente que tiene autorización de residencia sin autorización para trabajar, por eso tiene una TIE que dice que no tiene permiso para trabajar, en principio es una de las pocas cosas buenas que tiene el reglamento, porque a partir del 20 de mayo todas las autorizaciones de residencia van a tener autorización para trabajar. Ya no se va a producir esa circunstancia, que era habitual cuando una persona hacía la residencia por arraigo social vinculada a su pareja, por ejemplo. Típicamente el marido tenía ya el contrato de la residencia, la mujer llevaba 3 años, no tenía trabajo en blanco y hacía el arraigo social con la pareja, con su marido, pero no le permitía trabajar. Claro, esas personas no podían trabajar. A partir de ahora ya se van a suprimir prácticamente todas las autorizaciones de residencia que no tengan permiso. Claro, ¿qué va a pasar de forma transitoria con ese tipo de residencias? Pues como han hecho un nuevo reglamento no está claro, pero puede ser que se les dé un efecto retroactivo a esas personas si se les conceda, o como dice la compañera, se puedan modificar, porque las modificaciones también van a ser un poquito más sencillas y entonces de esas nuevas viejas residencias que no permitían trabajar va a ser un poco más fácil modificar las residencias que ya todas van a tener permiso de trabajo. Vale. Belén, ¿se ha entendido la respuesta? Bueno. Sobre una pregunta que hicieron antes de si recomendamos desistir a aquella persona que está solicitando asilo porque no le va a computar el tiempo, pues como decía antes, pues primero habrá que valorar
otras cosas. Si la solicitud de asilo es viable o no, si hay otras residencias que pueden ser compatibles con la solicitud de asilo, porque hay algunas que sí lo son, hay que hablar con especialistas. Y si ya hemos descartado todas las posibilidades y entonces dicen, no, es que solo es el arraigo la única posibilidad, pues claro, esa persona tiene que valorar el quedarse irregular ya para que le vaya a computar el tiempo, o a lo mejor esperarse a que haga un colchón de dinero para esa larga travesía en el desierto de tiempo irregular. Porque claro, o sea, tú puedes desistir del asilo en cualquier momento para que te empiece a computar el tiempo. Pero a lo mejor ahora mismo no puedes porque no tienes ingresos. Por eso muchas personas pueden seguir optando a poner un recurso para hacer este colchoncito. Puedes seguir Sí como pueden. solicitante porque no te han contestado, no hace falta que desistas, puedes seguir y hasta que te denieguen, incluso después seguir. Entonces, bueno, si ya te vas a comer de todas el nuevo reglamento y los 2 años, pues entonces puedes elegir un poco cuándo dejar de ser solicitante, cuando a lo mejor estás preparado. Claro. Eso es, económicamente. Pero claro, 2 años, la verdad que 2 años irregular, pues son muchos. O incluso, según la empresa, y de cara también, por ejemplo, este colchón puede servir, y en caso de que la persona pueda regresar a su país de origen, sea viable, pues si la empresa dice, mira, pues a mí me gustas como trabajador y demás, prepararnos para decir, vale, me vuelvo a mi país y vuelvo con la autorización de trabajo inicial. Claro, que ahí no hay un tiempo previo, o sea, al final el tiempo previo para el que no computa el asilo es para los arraigos. Como decía Gabri, para el resto de permisos no nos afecta. Algunas de las alternativas que estamos explorando, alternativas como solicitante de asilo, estamos, por ejemplo, explorando la posibilidad de que a lo mejor pudieran pedir una estancia por estudios o incluso algún tipo de otras residencias de forma exploratoria, porque casi experimental a la vista de esto. Pero claro, es verdad que, como decía la compañera, el de origen se explora poco, pero claro, ¿quién desde el origen puede conseguir una oferta de trabajo? Sí, no se puede. Entonces, claro, lo que sí que es verdad que se puede es llegar aquí, conseguir la oferta y luego volverte. Entonces, pues solicitante de asilo, que a lo mejor estás bien con la empresa estás a gusto con este trabajador o trabajadora, pues es una lata tener que volverse para allá y volver. Es un dinero. Pero también, mejor que 2 años de irregular, desde luego, pues está claro que puede ser. En este momento en que se ha abierto, ahora mismo la posibilidad de traer gente de fuera está abierto prácticamente desde 2022. El gobierno sí que hizo una buena reforma en 2022. El Ministerio de Economía le puso los pies al trabajo y a los sindicatos que bloquearon esto, porque esto viene de donde viene, que es el gobierno de 2000, en mayoría absoluta, que bloqueó la posibilidad de traer gente de fuera y los sindicatos. Pero en 2022 se abrió la posibilidad de ampliar los colectivos que se podía traer y a partir de ahora, con las circunstancias que hay de demanda de empleo, pues las oficinas de extranjería están mucho más proclives a hacerlo y por eso en estos últimos 2-3 años se están facilitando el poder hacer estas residencias en origen. Que lo puedes hacer aquí, ver la persona, hacer los papeles incluso de aquí y ya cuando está claro que te han dado la autorización, te vuelves para allá, sacas el visado y vuelves. Y así reduces lo más posible. Tienes que tener la solicitud antes. Tampoco soy muy experto. Lo ideal es volver y empezar la solicitud una vez ya has vuelto y sacarte un pasaporte nuevo. Pero bueno, al final, pero te sacas el pasaporte nuevo y ya está. Desde luego, antes que estar 2 años aquí regular para gente. Claro. Vale, vamos a poner de nuevo los correos de la compañera Julia por si hay alguna pregunta específica. Claro, casi mejor mandáis. Sí, o lo busco. Mandáis consultas particulares. Sí. No sé dónde lo teníamos. Que extranjería es muy casuístico y lo que le sirve a una persona, a otra que aparentemente en la misma situación, quizá por un pequeño detalle, a esa persona ya no le sirve y le sirve otra cosa. Y además, como para llegar a la residencia, hay como 20 vías diferentes para llegar. Exactamente. Entonces, un solicitante de asilo también es muy complicado. Es bastante complicado. Hay que hacer un análisis individual de cada caso. Vale, la compañera responde por Telegram, Julia. Responde por Telegram y luego... correo electrónico. Sí, vamos a volver a poner de nuevo el número de teléfono de Patricia también por si hay alguna consulta. Al final ella gestiona lo que es una bolsa de empleo dentro de CEPAIN. Entonces, pues bueno, a veces nosotros tenemos participantes que pueden echar una mano a las empresas. Y bueno, también por aclarar finalmente uno de los temas peliagudos en las empresas es qué pasa cuando se pierde la autorización para trabajar. Puede ser porque un solicitante de asilo le denieguen o puede ser porque le denieguen una autorización de residencia. La cuestión ya está un poco zanjada por el Tribunal Supremo hace ya tiempo. Si una persona está
trabajando en una empresa con permiso de estancia, de residencia o solicitante de asilo, lo que sea, tiene permiso de trabajar y lo pierde porque no lo renuevan o porque le deniegan, etcétera, es un despido por causas objetivas. Es un deber abrir el despido por causas objetivas y la indemnización por 20 días. Ahora bien, en los casos que se plantean ahora, en el que yo soy solicitante de asilo o tengo una residencia o tengo una estancia y yo desisto voluntariamente de ese estatuto que tengo, pues ahí entendemos a priori que no cabría indemnización porque, claro, no es que te haya venido, no es una ineptitud sobrevenida, que es lo que dice el Tribunal Supremo, sino que yo voluntariamente he dejado de ser solicitante o he dejado de ser estudiante o he dejado de ser residente. Entonces, si tú voluntariamente cesas en tu estatuto y te quedas irregular, pues ahí no cabría, claro, indemnización o el despido por causas objetivas, que es el que correspondería legalmente en caso de que efectivamente te llegue una resolución y pasen 2 meses y no se recurra, ya sea de asilo o sea de extranjería, cualquiera de ellas. Vale. Vale. Y ya está, nos quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por venir y esperamos que haya sido útil la formación. Hasta luego. No, adiós, hasta luego. Gracias. Son los lanzagranadas que fabrica la... Voy a detener la grabación. Ya. Pues sí, yo creo que sí. Compis. Se le pregunta a los compañeros. Pero,